Has estado siguiendo al 3 y Atlas. Sabes que se trata del tercer visitante interestelar detectado. Sabes que es masivo, rápido y misterioso. Pero tal vez no sepas lo que está a punto de suceder el 29 de octubre. En poco más de 4 semanas, Atlas desaparecerá detrás del Sol, oculto a todos los telescopios en la Tierra. Según el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, esto no es una coincidencia, es una oportunidad. La oportunidad de que Atlas use la gravedad del Sol para impulsarse, y quedarse atrapado en nuestro sistema solar para siempre. Y aquí es donde todo se vuelve realmente interesante. En las últimas 48 horas, surgieron nuevos datos, la masa, al menos 33.000 millones de toneladas, mucho más grande de lo que cualquiera había pensado. La química desafía todas las reglas conocidas. Y ese resplandor verde del que todos hablan sucedió justo en el momento en que debería haber sido imposible. Analicé la entrevista completa de Loeb, donde explica cada anomalía, cada imposibilidad estadística y cada motivo por el que esto podría no ser lo que nos dicen. Voy a desglosar exactamente lo que él afirma, lo que muestran los datos y qué ocurre cuando Atlas se oscurezca dentro de 29 días. Porque, creas que esto es simplemente un cometa extraño o algo mucho más intencionado, hay algo innegable, el 29 de octubre es el momento en que todo podría cambiar. La ventana de maniobra, el punto sin retorno, y aquí te voy a explicar por qué dice Loeb que deberías considerar tomar vacaciones antes de esa fecha. Voy a explicártelo todo paso a paso. Capítulo 1. El 29 de octubre lo cambia todo. Así que empecemos por lo que Avi Loeb realmente dijo en su entrevista, porque la manera en que empieza su argumento lo revela todo sobre cómo piensa. No se lanza con especulaciones ni teorías sobre alienígenas. Comienza con un número, 20 kilómetros. Ese fue el tamaño que calculó para Atlas, basado en lo brillante que se veía cuando se descubrió. 20 kilómetros de diámetro. Para ponerlo en contexto, eso es más grande que la isla de Manhattan, y el doble del tamaño del asteroide que chocó con la Tierra hace 66 millones de años y terminó con los dinosaurios. Es enorme para algo que supuestamente fue expulsado de otro sistema estelar, y lleva vagando por la galaxia desde entonces. Aquí es cuando Loeb piensa automáticamente en estadísticas. Dice que sabemos más o menos cuánto material rocoso hay en el espacio interestelar. Se puede estimar por lo que se observa en regiones donde nacen estrellas, por modelos de formación de planetas, y por la cantidad de elementos pesados flotando allá afuera. Y cuando se hacen los cálculos, y se analiza cuán seguido una roca de ese tamaño debería cruzar nuestro sistema solar interno, se obtiene un resultado, una vez cada 10,000 años. Y hemos estado buscando objetos interestelares de forma sistemática por, ¿qué? ¿Una década? Tal vez un poco más si se cuentan los años antes de tener la tecnología necesaria para identificarlos. 10 años buscando y encontramos algo que solo debería aparecer una vez cada 10 milenios. Eso es, como mínimo, extraño. Pero Loeb va más allá. Menciona que ya se habían encontrado 2 objetos interestelares antes de Atlas, Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Ambos eran pequeños. Oumuamua medía unos 100 metros de largo, más o menos como un campo de fútbol. Borisov era similar, algunos cientos de metros de tamaño, normales si se puede llamar normal a algo de otro sistema estelar. La distribución de objetos en el espacio sigue un patrón, hay muchísimos más pequeños que grandes, es solo física básica. Cuando se forman planetas y los sistemas estelares lanzan material al espacio interestelar, se producen miles de millones de piedritas por cada roca grande, y miles de millones de rocas por cada montaña. Así que, estadísticamente, deberíamos encontrar muchos objetos pequeños antes de ver uno tan gigantesco como Atlas. Loeb calcula que deberíamos haber encontrado unos 100.000 objetos interestelares del tamaño de Oumuamua antes de descubrir algo tan masivo como Atlas. 100.000, y solo se habían detectado 2. Ahora, podrías pensar que quizá nuestros métodos de detección favorecen a los objetos grandes, que los pequeños son simplemente difíciles de ver, y que Atlas apareció primero porque es tan brillante y evidente. Eso sería un argumento válido, salvo por un detalle, Atlas no debería brillar tanto a la distancia en que fue detectado. Cuando fue visto por primera vez el 1 de julio de 2025, estaba más allá de la órbita de Júpiter, muy lejos, donde la luz solar es débil y los objetos suelen ser apenas perceptibles. La mayoría de los cometas en esa región son prácticamente invisibles, están congelados, inactivos, solo pedazos de hielo y roca vagando por el frío. No desarrollan su característica coma, esa nube luminosa de gas y polvo, hasta que se acercan mucho más al Sol, normalmente dentro de la órbita de Marte. Pero Atlas brillaba, y no poco, era lo suficientemente intenso como para ser visto fácilmente, tan brillante que los cálculos iniciales asumieron que debía ser enorme para reflejar así la luz solar. Era como ver un farol encenderse en medio de la Antártida. No debería estar haciendo eso aún. Loeb destaca esto en la entrevista. Comenta que los cometas normalmente deben acercarse a 5 unidades astronómicas del Sol, 5 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, antes de derretirse y liberar gases que los hacen visibles.
Júpiter está más allá de esa distancia, y Atlas aún estaba más lejos cuando brillaba intensamente, en un lugar donde no debería. A menos, y aquí aparece una de las primeras insinuaciones sobre tecnología alienígena, que no estuviera siendo calentado por el Sol, sino que produjera su propia luz. Pero no nos adelantemos. Es mejor seguir el razonamiento de Loe paso a paso, porque aquí es cuando las coincidencias comienzan a sumar. El siguiente aspecto que señala es la trayectoria. Aquí es donde toma forma el argumento del ajuste preciso. Cuando un objeto interestelar entra en el sistema solar, puede hacerlo desde cualquier dirección y en cualquier ángulo, no hay razón para que siga el plano en el que orbitan nuestros planetas. Esa es la geometría de nuestro sistema, no la de otros. Un objeto de otra estrella debería llegar con una inclinación aleatoria, una orientación sin relación con el plano de la eclíptica. Pero Atlas no lo hace. Llega por una ruta que está alineada con ese plano a menos de 5 grados. 5 grados, eso es casi plano, casi perfectamente sincronizado con las órbitas de la Tierra, Marte, Venus, Júpiter y todos los planetas interiores. Loe dice que la probabilidad de que eso ocurra al azar es de 1 en 500. 1 en 500. No es imposible. Pero sí es raro. Suficientemente raro como para que uno se fije. Suficientemente raro como para levantar una ceja. Pero la cosa mejora aún más, porque Atlas no solo se alinea con el plano, su trayectoria lo acerca mucho a varios planetas. Muy cerca. El 3 de octubre, en solo unos días, Atlas pasará a 29 millones de kilómetros de Marte. Eso, en términos astronómicos, es bastante cercano. Tan cercano que el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA intentará tomarle fotos con la cámara HiRISE. Y no queda ahí. Atlas también se acerca relativamente a Venus y Júpiter, y en cada caso coincide con el momento exacto en que esos planetas están en la posición adecuada en sus órbitas para encontrarse con Atlas. Loe también hizo los cálculos para esto. Determinó la probabilidad combinada de que un objeto interestelar con trayectoria aleatoria pase tan cerca de Júpiter, Marte y Venus cuando estos están en las posiciones correctas de sus órbitas. El resultado, 1 en 20.000. 1 en 20.000. Piénsalo un momento. Ya no estamos hablando de una sola coincidencia. Son múltiples coincidencias apiladas, el tamaño, el brillo a una distancia inusual, la alineación con el plano eclíptico, los acercamientos a 3 planetas distintos. Cada situación, por separado, podría explicarse como una casualidad, pero juntas. Loe lo compara en su entrevista. Dice que uno puede argumentar que cada cosa individual es solo una coincidencia, la trayectoria es aleatoria y sucede que está alineada, los encuentros cercanos son suerte, el tiempo simplemente coincide. Pero llega un punto en el que, si sigues tirando 6 en el dado una y otra vez, tienes que preguntarte si los dados están cargados. Y entonces, presenta el mayor argumento, lo que, si fuera cierto, sería la evidencia más clara de intencionalidad. Atlas llega a su punto más cercano al Sol, el perihelio, el 29 de octubre. Y en esa fecha, la Tierra estará exactamente en el lado opuesto del Sol. No se podrá ver. Ningún telescopio terrestre tendrá una visión directa, el Sol estará entre nosotros y Atlas. Estará en conjunción solar, completamente oculto. Loe sugiere que esto podría ser intencional. Podría ser el momento perfecto para hacer una maniobra. Si quisieras usar la gravedad del Sol para disminuir la velocidad, cambiar la trayectoria o insertarte en órbita alrededor del Sol sin ser observado, este sería el instante ideal, detrás del Sol, fuera de la vista. Loe llama a esto una maniobra de juramento solar inverso. Normalmente, las naves espaciales usan el efecto juramento para acelerar, activan sus motores cuando se mueven más rápido, cerca de un objeto masivo como el Sol, porque ahí es cuando un pequeño impulso produce el mayor cambio de velocidad. Pero también se puede usar al revés. Puedes activar los motores para frenar, perder velocidad, dejar que la gravedad te capture en órbita. Y si Atlas hiciera eso, si realizara la maniobra el 29 de octubre, justo mientras no lo podemos ver, podría encerrarse para siempre en nuestro sistema solar. Ya no sería solo un visitante interestelar de paso, se quedaría aquí. 3 y Atlas se quedaría orbitando el Sol, dando vueltas una y otra vez, quedándose en nuestro vecindario de forma indefinida. Loe señala que la fecha de llegada al perihelio, y el hecho de que esté oculto para la Tierra justo en ese momento, añade otra capa de improbabilidad. Si se hiciera una ligera variación aleatoria a la velocidad de 3 y Atlas o se desplazara su llegada unas semanas antes o después, las probabilidades de que llegue al perihelio exactamente cuando la Tierra está en el lado opuesto del Sol son muy bajas. No imposibles, pero sí bajas. Solo otra cosa que encaja demasiado perfectamente. Aquí es donde Loe cambia hacia las implicaciones. Dice, mira, si esto es tecnología alienígena, está eligiendo el momento óptimo para actuar. El punto ideal para hacer una maniobra de frenado es justo en el perihelio, cuando estás más cerca del Sol y la gravedad es más fuerte, y justo cuando estás oculto de nuestra vista por el propio Sol. Eso no es solo tácticamente inteligente, es algo que harías si no quieres que te vean corregir tu rumbo. Loe se cuida de plantearlo como posibilidad, no como certeza.
Usa frases como podría ser y si fuera tecnología, para presentar un escenario, explorar una hipótesis. Pero la implicación es clara, la preparación es demasiado buena, el momento demasiado conveniente, la trayectoria demasiado precisa. Y eso es solo el comienzo de su argumento, solo la mecánica orbital. Ni siquiera ha hablado de las observaciones visuales. Las anomalías químicas, las cosas que detectaron el telescopio Hubble, el Webb y todos los otros telescopios que han estado siguiendo a TRES y Atlas durante los últimos 3 meses. Pero solo con la trayectoria ya se entiende por qué Loe cree que esto merece atención seria, por qué piensa que deberíamos al menos considerar que no estamos frente a un iceberg cósmico al azar, sino a algo con intención detrás. Capítulo 2. Más grande que Manhattan. Vamos a profundizar en el problema del tamaño, porque no se trata solo de que TRES y Atlas sea grande, sino de lo que ese tamaño significa para nuestra comprensión de cómo deberían comportarse los objetos interestelares, cuán comunes deberían ser y qué deberíamos haber encontrado antes de toparnos con algo tan masivo. Cuando Loe habla de la estimación de 20 kilómetros en su entrevista, se basa en cálculos iniciales de brillo. La forma en que los astrónomos determinan el tamaño de un objeto distante es bastante directa en principio, miden cuánto sol refleja, estiman cuán reflectante es su superficie, lo que se llama albedo, y calculan hacia atrás para saber qué tan grande debe ser para producir esa cantidad de luz reflejada. Para TRES y Atlas, esos cálculos tempranos daban siempre el mismo resultado, 20 kilómetros. Loe entendió de inmediato que eso era un problema. No porque 20 kilómetros sea imposible para un cometa, ya hemos visto cometas así en nuestro sistema solar, sino porque encontrar uno de ese tamaño tan pronto en nuestra búsqueda rompe con la distribución esperada. Esto es lo que pasa con los escombros espaciales. Hablemos de asteroides, cometas, rocas interestelares, lo que sea, todos siguen lo que se llama una distribución de ley de potencias. Eso quiere decir que por cada objeto grande, hay exponencialmente muchos más pequeños. Si hay una roca de 10 kilómetros de ancho, puede haber 100 rocas de 1 kilómetro, 10,000 rocas de 100 metros, y 1 millón de rocas de 10 metros. Los números se disparan a medida que bajan de tamaño. Este patrón aparece en todos lados en la naturaleza. Así funcionan los tamaños de cráteres en la Luna, así se distribuyen las magnitudes de los terremotos, así se organizan las poblaciones de ciudades. Las cosas grandes son raras. Las pequeñas, comunes. El universo no crea tantas montañas como guijarros. Por eso, cuando Loe hizo sus cálculos sobre objetos interestelares, esperaba que ese patrón se cumpliera. Y si es así, si la distribución sigue la misma ley de potencias que vemos en todo lo demás, deberíamos estar saturados de pequeños visitantes interestelares antes de encontrar uno grande. Deberíamos haber catalogado miles, quizás decenas de miles de objetos del tamaño de Oumuamua, esas rocas de unos 100 metros, antes de tener la suerte de ver algo tan masivo como un cometa de 20 kilómetros. Pero no fue así. Solo habíamos encontrado 2, Oumuamua y Borisov, ambos pequeños, entre 100 y unos pocos cientos de metros. Y luego, de repente, apareció TRES y Atlas. Y es potencialmente 100 veces más grande de diámetro, lo que significa miles de veces más masivo en volumen. Loe dice esto en la entrevista: dado el limitado reservorio de elementos pesados en el espacio interestelar, deberíamos haber descubierto en el orden de 100,000 objetos interestelares del tamaño de Oumuamua antes de encontrar a Atlas. 100.000. Y solo habíamos detectado 2 objetos interestelares previamente. Aquí es donde el argumento se bifurca. Puedes interpretar esta discrepancia de varias maneras. Quizás nuestros métodos de detección son realmente malos para ver objetos pequeños y solo captamos los grandes y brillantes. Eso es posible, los telescopios tienen límites y las rocas pequeñas y oscuras son difíciles de ver. O quizá la estimación inicial de tamaño estaba equivocada, y TRES y Atlas en realidad no mide 20 kilómetros. Tal vez el brillo que vimos provino de otra cosa, no de un núcleo sólido gigante reflejando la luz solar, sino de una enorme nube de gas y polvo que hacía que pareciera más grande y brillante de lo que es realmente. Y resulta que esa segunda posibilidad es la que ahora se considera más cercana a la verdad. Observaciones más recientes, especialmente del telescopio espacial Hubble, han ajustado considerablemente la estimación de tamaño. A finales de agosto, los datos del Hubble sugerían que el diámetro máximo de Atlas es de aproximadamente 5,6 kilómetros. Sigue siendo grande, definitivamente más que los anteriores visitantes interestelares, pero no 20 kilómetros, ni del tamaño de Manhattan. 5,6 kilómetros es mucho más razonable. Sigue siendo inusual, más grande de lo que esperaríamos encontrar tan pronto, pero está dentro del rango posible para un cometa natural. No rompe completamente el modelo estadístico como lo haría un objeto de 20 kilómetros. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes nuevamente. Porque justo esta semana, en las últimas 48 horas, salieron nuevos datos que complican la situación otra vez. Loe y sus colegas publicaron un nuevo análisis, aún sin revisión por pares, mirando la trayectoria de Atlas con increíble precisión.
Compilaron datos de 227 observatorios en todo el mundo, más de 4,000 observaciones individuales a lo largo de varios meses. Midieron con precisión cómo se movía TRES y Atlas en el espacio. Lo que descubrieron es que Atlas muestra casi ninguna aceleración que no sea gravitacional. Déjame explicarte por qué esto importa. Cuando un cometa se acerca al Sol y comienza a calentarse, el hielo de su superficie se sublima, pasando directamente de sólido a gas. Ese gas sale disparado hacia el espacio, y al hacerlo por un costado del cometa, funciona como un pequeño motor cohete, empujándolo levemente y cambiando su trayectoria de formas que la gravedad por sí sola no podría explicar. Los astrónomos llaman a esto aceleración no gravitacional, y es una de las características definitorias de los cometas activos. Puedes medir esa aceleración registrando la posición del cometa con el tiempo, y comparándola con dónde debería estar si solo la gravedad actuara sobre él. Si el cometa se adelanta o atrasa un poco respecto a esa posición esperada, significa que el gas que expulsa está empujándolo. Pero según este nuevo análisis, Atlas casi no muestra nada de eso. Su posición coincide con una trayectoria puramente gravitacional, con márgenes increíblemente ajustados. El límite superior de su aceleración no gravitacional es menor a 15 metros por día al cuadrado. Eso es diminuto. Mucho menor de lo que se esperaría de un cometa que está activamente expulsando gas. Y sabemos que Atlas está expulsando gas. El telescopio espacial Webb lo observó el 6 de agosto, y midió la cantidad de gas que sale de su superficie. La tasa de pérdida de masa es de aproximadamente 150 kilogramos por segundo. Es mucho material, suficiente para generar un empuje medible, para cambiar la trayectoria del cometa de forma detectable. Entonces, ¿por qué no se mueve? ¿Por qué Atlas parece desplazarse solo bajo la influencia de la gravedad, aunque claramente está expulsando gas hacia el espacio? La respuesta de Loe es simple: es demasiado masivo. Si Atlas pesa lo suficiente, el empuje generado por el gas no lo moverá mucho. Es como tratar de empujar un crucero con un soplador de hojas. La fuerza está ahí, pero la masa es tan grande que la aceleración es despreciable. Entonces hicieron los cálculos. Dada la tasa de expulsión observada, y la ausencia de aceleración no gravitacional detectable, ¿cuál es la masa mínima que podría tener Atlas? La respuesta: 33.000 millones de toneladas. 33.000 millones. Ese es el límite inferior. Atlas debe pesar al menos eso. De lo contrario lo veríamos moverse empujado por sus propios chorros de gas. Y si pesa 33.000 millones de toneladas, y suponemos que está hecho de roca, y hielo con una densidad similar a otros cometas, podemos calcular un diámetro mínimo, más de 5 kilómetros, posiblemente mucho más, dependiendo de su densidad real. Así que volvemos a la idea de un objeto grande, no de 20 kilómetros, probablemente no, pero definitivamente de gran tamaño. Sin duda, más masivo que cualquier otro objeto interestelar que hayamos visto. Loe señala que esto hace que TRES y Atlas sea de 3 a 5 órdenes de magnitud más masivo que Oumuamua o Borisov. Eso significa que es entre 1000 y 100.000 veces más pesado. Y aquí regresamos al problema estadístico original. Si Atlas realmente pesa tanto, entonces encontrarlo tan pronto en nuestra encuesta de objetos interestelares es, en palabras de Loe, una gran anomalía. Es como lanzar una moneda y que salga cara 1000 veces seguidas. ¿Podría pasar? Técnicamente, sí. ¿Es probable? No. Pero hay otra forma de interpretar esa cifra de 33.000 millones de toneladas, otra posibilidad que Loe insinúa pero no afirma plenamente en la entrevista. ¿Y si Atlas no fuera una roca sólida? ¿Y si fuera hueco? ¿Y si fuera una estructura, una especie de caparazón, algo con mucho volumen pero poca masa por unidad de volumen? Si quisieras construir una nave capaz de viajar entre estrellas, no la harías de metal macizo, sería increíblemente pesada y carísima de acelerar y frenar. Construirías una carcasa, una estructura delgada con mucho espacio vacío dentro. Así construimos los barcos en la Tierra, y así lo hace la naturaleza también. Los huesos son huecos. Los tallos de las plantas son huecos. Es una manera eficiente de tener resistencia sin peso. Una estructura hueca con un diámetro de 10, 15 o incluso 20 kilómetros podría pesar fácilmente 33.000 millones de toneladas si la cáscara fuera lo suficientemente gruesa. Desde afuera se vería como un objeto sólido gigante, reflejaría la luz solar como una roca grande, pero no se comportaría como una roca sólida cuando se mida su masa. Loe no lo dice explícitamente en la entrevista, pero lo sugiere. Habla de que no debemos juzgar un libro por su portada, que la composición química en la superficie de Atlas, el CO2 y el hielo de agua que detectamos, podrían ser solo material que se acumuló en su exterior mientras viajaba por el espacio interestelar, como escarcha en un parabrisas. Pero la implicación está ahí. Si aceptas la idea de que TRES y Atlas podría ser tecnológico, entonces esa masa de 33.000 millones de toneladas deja de ser una anomalía y pasa a ser un dato más. Es pesado, pero no tan pesado como una roca sólida de ese tamaño. Es suficientemente masivo para resistir el empuje del gas que emite, pero lo suficientemente ligero como para imaginar que fue construido y no formado de manera natural.
Aquí es donde el argumento de Loe comienza a parecer menos un solo indicio y más una red de rarezas interconectadas. El tamaño es extraño, la trayectoria es extraña, el momento es extraño, la falta de aceleración no gravitacional a pesar de la expulsión de gas es extraña. Ninguna de estas cosas por sí sola prueba nada. Pero juntas dibujan la imagen de un objeto que no encaja del todo. Loe reconoce esta tensión. Dice que, con mucho, el resultado más probable es que 3 y Atlas sea un objeto interestelar completamente natural, probablemente un cometa. No afirma certidumbre, ni dice que sea definitivamente tecnología alienígena, pero sí señala que los datos que tenemos hasta ahora no lo descartan categóricamente. Desde su punto de vista, eso es suficiente para justificar una mirada más detallada. Suficiente para usar todos los telescopios, todas las naves espaciales y todas las herramientas de observación que tenemos para estudiarlo mientras siga aquí. Porque esto es lo que pasa con los objetos interestelares, no se quedan. Pasan y luego se van, de regreso al vacío, fuera del alcance para toda la historia humana. Si 3 y Atlas es solo un cometa, aprenderemos mucho sobre cometas de otros sistemas estelares, y eso es valioso. Pero si es otra cosa, si siquiera hay un 1% de posibilidad de que sea diferente, perder la oportunidad de estudiarlo cuidadosamente sería uno de los mayores errores que la humanidad podría cometer. Ese es el argumento sobre el tamaño, el problema de la masa. 3 y Atlas es grande, probablemente más grande de lo esperado para un visitante interestelar que encontremos tan pronto. Es pesado, al menos 33.000 millones de toneladas, pero quizá no tan pesado como una roca sólida de ese tamaño. Y esos hechos, junto con todo lo demás sobre su trayectoria y su momento, lo hacen lo suficientemente extraño como para hacerse la pregunta que Loe no deja de plantear: ¿y si? Capítulo 3. La trayectoria está finamente ajustada. Hablemos de la ruta que 3 y Atlas sigue a través de nuestro sistema solar, porque aquí es donde el argumento del ajuste preciso empieza a ganar fuerza. Cuando Loe analiza la trayectoria en su entrevista, no señala solo una coincidencia. Las va acumulando. Capa tras capa de mecánica orbital que parecen improbables pero posibles si se miran por separado, y que juntas comienzan a sentirse deliberadas. Primero, la alineación con el plano de la eclíptica. Nuestro sistema solar es relativamente plano. Los 8 planetas orbitan el Sol en un plano similar al de un plato de comida, con el Sol en el centro. A ese plano se le llama la eclíptica, y es un principio organizador fundamental de nuestro vecindario cósmico local. Todo lo que se formó aquí, todo lo que se condensó a partir del disco protoplanetario original hace miles de millones de años, recuerda esa geometría. Los asteroides orbitan mayormente cerca de la eclíptica, y los cometas del cinturón de Kuiper están inclinados, pero aún relacionados con ella. Pero los objetos interestelares no deberían importarles eso. Vienen de otros sistemas estelares con sus propios planos, orientaciones y ejes de rotación. Cuando algo llega desde fuera, debería venir de una dirección aleatoria, en un ángulo aleatorio. La probabilidad de que coincida tan de cerca con nuestro plano eclíptico es baja. No imposible, solo baja. Loe la calcula en una entre 500, un 0.2%. Si analizaras 500 objetos interestelares al azar, esperarías que uno se alinee también por pura casualidad. Pero 3 y Atlas es solo el tercero que hemos visto. Así que ya estamos ante algo que supera probabilidades aproximadamente de 500 a 3. Improbable, pero no absurdo. Pero después vienen los acercamientos cercanos. 3 y Atlas no pasa por el sistema solar a una distancia arbitraria de los planetas. Se acerca a 3 de ellos, Marte, Venus y Júpiter. Y no solo se acerca en el espacio, sino también en el tiempo. Llega a la órbita de cada planeta justo cuando ese planeta está cerca. Piensa en lo que eso implica. Los planetas están en movimiento. Marte tarda unos 687 días en orbitar el Sol, Venus 225 días, y Júpiter 12 años. Están a diferentes distancias, se mueven a velocidades distintas, y solo están en ciertos lugares en momentos específicos. Para que un objeto interestelar se acerque a los 3 durante su paso, el tiempo tiene que coincidir perfectamente. Loe hizo los cálculos para esto también. Observó la trayectoria de Atlas y calculó las distancias mínimas que lograba respecto a las órbitas de cada planeta, no solo en espacio, sino tomando en cuenta dónde están realmente los planetas cuando Atlas pasa. La probabilidad combinada de que los 3 acercamientos cercanos ocurran por casualidad, teniendo una llegada aleatoria, es aproximadamente de 1 en 20.000. 1 en 20.000. Ya no hablamos de probabilidades de 500 a 1, sino decenas de miles a 1. Y eso solo contando los encuentros planetarios, sin incluir la alineación con la eclíptica, que es otro factor estadístico aparte. El próximo 3 de octubre, dentro de pocos días, Atlas pasará a unos 29 millones de kilómetros de Marte. En términos cósmicos, eso es un casi accidente. Es tan cerca que la NASA planea usar la cámara High-Rise del Mars Reconnaissance Orbiter para tomar imágenes directas de Atlas. Esa cámara fue diseñada para fotografiar la superficie marciana con altísima resolución, suficiente para ver rocas individuales y las huellas de los rovers.
Apuntarla hacia Atlas debería darnos la mejor vista hasta ahora de cómo es realmente el objeto, posiblemente permitiendo diferenciar el núcleo de la coma, y la nube de polvo que lo rodea. Pero aquí viene la parte realmente interesante, la distancia mínima de intersección orbital, el punto más cercano que la trayectoria de Atlas se acerca a toda la órbita de Marte, es solo de 2.7 millones de kilómetros. 2.7 millones. Eso es una brecha diminuta en términos astronómicos. Si la órbita de Atlas se hubiera desplazado un poco, si hubiera llegado un poco antes o un poco después, o si su camino estuviera inclinado solo unos grados más, podría haberse acercado aún más. Podría haber cruzado la órbita de Marte justo cuando Marte estuviese ahí. Loe señala esto en la entrevista. Dice, este ajuste fino, esta cercanía a Marte junto con los acercamientos a Venus y Júpiter, sugiere una trayectoria que es, o extraordinariamente afortunada o cuidadosamente planificada. Y si es planificada, si hay alguna intención detrás, entonces el encuentro con Marte el 3 de octubre podría no ser solo un sobrevuelo. Podría ser una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Bueno, aquí entramos en especulaciones. Loe sugiere que si Atlas fuera un objeto tecnológico, una nave o sonda de algún tipo, entonces acercarse a Marte sería el momento ideal para desplegar algo. Una sonda más pequeña, un módulo de aterrizaje, un explorador. Podrías liberar un objeto secundario que haga una pequeña corrección de rumbo e intercepte a Marte, mientras el cuerpo principal sigue su camino hacia el Sol. Loe incluso calcula los parámetros. Si Atlas liberara una sonda precursora que viajara por delante y desviada unos 30 millones de kilómetros, esa sonda podría llegar a Marte alrededor del 3 de octubre, justo cuando Atlas haga su acercamiento más cercano. La velocidad de expulsión necesaria no sería muy alta, unos pocos kilómetros por segundo, fácilmente alcanzables con una propulsión modesta. Desde la Tierra, no la podríamos ver. No podemos rastrear objetos tan pequeños a esa distancia. Nuestros telescopios solo pueden resolver cosas de unos 10 o 20 metros a la distancia de Júpiter, pero no mucho más pequeñas, y menos aún si se intentan ocultar deliberadamente. ¿Hay alguna evidencia de que Atlas haya desplegado algo? No, ninguna. Esto es pura especulación, pero el punto de Loe es que deberíamos estar atentos. Debemos observar Marte cuidadosamente durante y después del encuentro del 3 de octubre. Si algo inusual aparece en la órbita marciana, o si alguna nave alrededor de Marte detecta anomalías, eso sería significativo. Y luego está el paso por Venus. 3 y Atlas también se acercará relativamente a Venus, aunque no tan cerca como a Marte. Y Júpiter, más alejado en su órbita, también tendrá su encuentro, aunque a mayor distancia. El hecho de que los tres ocurran en una sola pasada por el sistema solar interior vuelve a ser estadísticamente inusual. No imposible, pero sí raro. Pero el momento del perihelio, cuando Atlas alcanza su punto más cercano al Sol, es donde Loe realmente centra su atención. Porque el perihelio ocurre el 29 de octubre, y ese día, la Tierra estará exactamente en el lado opuesto del Sol. Atlas estará en conjunción solar, no podremos verlo. Todos los telescopios en Tierra tendrán el Sol directamente en el camino. Incluso los telescopios espaciales, que no se afectan por la luz del día, tendrán problemas para observarlo porque el resplandor del Sol oculta todo a su alrededor. Loe llama a esto un punto de vista oculto. Dice que si estuvieras diseñando una trayectoria para hacer una maniobra sin ser observado, esta sería. El perihelio es el lugar óptimo para una maniobra de frenado porque ahí la gravedad del Sol es más fuerte. Y el efecto de órbita, la forma en que la mecánica orbital amplifica el empuje cuando te mueves rápido cerca de un objeto masivo, funciona al revés. Puedes encender los motores para desacelerar, perder velocidad, y la gravedad del Sol te ayuda a quedarte atrapado en una órbita. Si Atlas quisiera quedarse, si quisiera pasar de una trayectoria hiperbólica de escape a una órbita elíptica ligada, el 29 de octubre sería el momento para hacerlo. Y no lo veríamos suceder. Solo lo sabríamos después, cuando Atlas apareciera de nuevo detrás del Sol a finales de noviembre o principios de diciembre, y calculáramos su nueva trayectoria y nos diéramos cuenta de que ya no se está yendo. Ahora, ¿tiene Atlas motores? ¿Puede hacer correcciones de rumbo? No tenemos idea. No hay evidencia de propulsión. No hay señal de calor, ni una estela de gases, nada que indique un motor cohete. Pero si eres una civilización avanzada construyendo sondas interestelares, probablemente no uses cohetes químicos que echen fuego y humo. Usarías algo más eficiente, como motores iónicos, velas magnéticas o sistemas de propulsión que aún no hemos concebido. La idea es que un objeto tecnológico no tiene que parecer una nave espacial de ciencia ficción, no necesita motores brillantes ni luces encendidas. Podría verse como una roca. Podría estar cubierto de hielo y polvo, aislado, camuflado, y hacer ajustes muy sutiles en su trayectoria que solo notaríamos si lo observáramos con mucho cuidado. Loe reconoce esto en la entrevista. Dice que necesitamos monitorear a 3 y Atlas de cerca durante su paso por el perihelio. Debemos usar todas las naves espaciales disponibles, todas las sondas en el sistema solar interior, para seguirlo con la mayor precisión posible.
La nave JUICE de la ESA, que está en camino a Júpiter, tendrá una buena vista de Atlas en noviembre. La sonda Juno de la NASA, que ya orbita Júpiter, podría observarlo más adelante. Los orbitadores de Marte lo vigilarán a principios de octubre. Deberíamos usar todo lo que tenemos para asegurarnos de no perdernos ningún detalle. Porque si Atlas realiza una maniobra el 29 de octubre, si se desacelera y se queda atrapado en órbita, las implicaciones serían enormes. Significaría que no es solo un visitante que pasa de largo. Significaría que algo se está quedando. Algo está estableciéndose en nuestro sistema solar. Y tendríamos unas 6 semanas, desde finales de noviembre cuando reaparezca, hasta finales de diciembre cuando haga su acercamiento más cercano a la Tierra, para descubrir qué es y qué quiere. Loe es cuidadoso, y enmarca esto como un escenario de baja probabilidad. Dice que lo más probable sigue siendo que 3I Atlas sea un cometa natural que pasará, y se irá como cualquier otro objeto interestelar. Pero también dice que la posibilidad, por pequeña que sea, merece atención seria, porque el costo de equivocarnos, de perder un visitante tecnológico genuino porque lo descartamos demasiado rápido, es mucho mayor que el costo de investigar a fondo y descubrir que solo es un cometa. Y ese es el corazón de su argumento. No dice que 3I Atlas sea definitivamente tecnología alienígena. Dice que los datos que tenemos hasta ahora no lo descartan. Y la trayectoria es tan inusual que deberíamos estar observando con muchísimo cuidado. La alineación con la eclíptica, los encuentros con planetas, el momento del perihelio. Todo suma para formar la imagen de un objeto que es o increíblemente afortunado o sigue un plan. Loe usa una analogía de juegos de azar en la entrevista. Dice, si entras a un casino y ves a alguien sacar doble 6 10 veces seguidas, no concluyes inmediatamente que los dados están cargados. Puede pasar. La probabilidad es de aproximadamente 1 en 60 millones, pero es posible. Pero si lo ves pasar, probablemente querías examinar esos dados más de cerca. Querías ver si está pasando algo raro. Eso es todo lo que pide. Vamos a mirar más de cerca. Vamos a revisar los dados. La trayectoria de 3I Atlas, el camino tan finamente ajustado que sigue a través de nuestro sistema solar, es uno de esos momentos en que los dados siguen saliendo seises. Loe dice fuerte y claro que deberíamos al menos considerar la posibilidad de que el juego no sea completamente aleatorio. Capítulo 4. Sin cola, solo luces delanteras. Ahora necesitamos hablar de cómo se ve realmente 3I Atlas, porque aquí es donde las observaciones visuales comienzan a chocar con lo que esperamos de un cometa típico. También es donde Loe hace una de sus afirmaciones más impactantes en la entrevista, la de las luces delanteras. Los cometas son fáciles de identificar, dice Loe. Así como las cebras se reconocen por sus rayas, los cometas se identifican por sus colas. Es su característica distintiva. Cuando se acercan al Sol y se calientan, el hielo en su superficie se convierte directamente de sólido a gas, un proceso llamado sublimación. Esto crea una nube brillante de gas y polvo alrededor del núcleo llamada coma, y una cola que se extiende detrás del cometa, empujada por el viento solar y la presión de la radiación. La cola siempre apunta lejos del Sol. Siempre. No importa en qué dirección esté moviéndose el cometa. La cola está determinada por la radiación del Sol y el viento solar, así que se extiende alejándose del Sol como el pelo que se mueve con la brisa. Puedes usar esto para identificar un cometa al instante, encuentras el objeto difuso, miras hacia dónde apunta la cola, y sabes dónde está el Sol respecto a él. Pero cuando el telescopio espacial Hubble fotografió a 3I Atlas el 21 de julio, algo se veía extraño. Hubble capturó un capullo de polvo en forma de lágrima saliendo del núcleo, y había una ligera cola, pero la orientación no era la correcta. En lugar de una cola clara que se extienda alejándose del Sol, había una extensión de luz dispersa que apuntaba hacia el Sol, hacia adelante, como si el cometa tuviera luces delanteras en vez de cola. Antes de seguir por ese camino, hay que tener cuidado con la interpretación de estas imágenes telescópicas. La astronomía es difícil. Cuando fotografías un objeto que se mueve a velocidades interestelares a millones de kilómetros de distancia, los tiempos de exposición importan. El objeto se mueve durante la exposición, y ese movimiento puede crear efectos de desenfoque, una estela de luz en la dirección del movimiento. Y si esa dirección es hacia el Sol, puede parecer un resplandor hacia adelante, aunque en realidad sea solo un desenfoque por movimiento. Los científicos de la NASA señalaron rápido que esa extensión hacia el Sol en la imagen de Hubble probablemente sea un artefacto del proceso de obtención de la imagen. El cometa estaba acelerando hacia el Sol, y Hubble lo siguió durante la exposición, lo que hizo que las estrellas de fondo se estiraran, y creó posiblemente una falsa apariencia de cola hacia adelante. Pero Loe no estaba completamente convencido. Coescribió un artículo con colegas preguntándose si 3I Atlas podría ser tecnología alienígena. Y una de las evidencias que mencionaron fue ese resplandor extraño hacia adelante. Argumentaron que aunque los efectos de desenfoque pudieran explicar parte de lo que vemos, el brillo y la estructura de esa extensión no coincidían del todo con lo que esperarías de un simple desenfoque.
Y luego, a finales de agosto, pasó algo interesante. El telescopio Gemini South en Chile capturó nuevas imágenes de 3 y Atlas. Y esta vez había una cola clara. Una cola tenue que se extendía alejándose del Sol, justo donde se esperaría. Para finales de agosto, 3 y Atlas había desarrollado un comportamiento propio de cometas, que parecía completamente normal. Los científicos que analizaron esas imágenes dijeron que confirmaban lo que ya sospechaban: Atlas es un cometa. Está expulsando gas. Está produciendo una coma y una cola. Caso cerrado. Pero Loe señala que el momento es interesante. Durante el primer mes y medio después de su descubrimiento, 3 y Atlas mostró características visuales ambiguas: el resplandor hacia adelante, la falta de una cola clara, el brillo inusual para un objeto tan lejos del Sol. Y luego, justo cuando cruzó dentro de la órbita de Marte y el calentamiento solar aumentó de verdad, empezó a parecerse más a un cometa normal. Usa una analogía con un libro en la entrevista: dice que no debemos juzgar un libro por su portada. El hecho de que ahora Atlas tenga una cola cometaria no nos dice necesariamente qué hay debajo. La superficie podría estar cubierta de hielo y polvo que se acumuló durante su viaje por el espacio interestelar. Básicamente, escarcha en el parabrisas. Y cuando esa escarcha se sublima con el calor solar, produce justo la cola que esperarías de un cometa, aunque el objeto debajo no sea un trozo natural de hielo y roca. Esto es especulación. No hay evidencia directa de que Atlas tenga una composición diferente bajo su superficie. Pero el argumento es que la apariencia visual por sí sola no es concluyente. Un objeto tecnológico que viaje por el espacio durante millones de años acumularía escombros, gas interestelar, partículas de hielo, polvo cósmico. Todo eso se pegaría a la superficie y se congelaría. Cuando llegara a otro sistema estelar, se parecería a un cometa por fuera, aunque no lo fuera por dentro. Y luego está el resplandor verde. Este es uno de los desarrollos más recientes, y realmente desconcierta incluso a científicos que están completamente convencidos de que Atlas es natural. El 7 de septiembre, durante un eclipse lunar total, 2 astrofotógrafos en Namibia tomaron imágenes de 3 y Atlas bajo un cielo inusualmente oscuro. El eclipse oscureció completamente la Luna, eliminando una gran fuente de contaminación lumínica, y pudieron hacer exposiciones largas del cometa. Lo que vieron fue impactante. Atlas brillaba en verde, un verde vívido e inconfundible. Los cometas verdes no son inéditos, los hemos visto antes. El color normalmente proviene del carbono diatómico, una molécula compuesta por 2 átomos de carbono unidos. Cuando el carbono diatómico recibe luz ultravioleta del Sol, fluoresce, emitiendo luz visible en la parte verde del espectro. Es el mismo principio que una lámpara fluorescente: entra energía en una longitud de onda y sale luz en otra. Así que ese resplandor verde en un cometa suele ser un signo de que hay carbono diatómico presente en la coma, producido por la sublimación de compuestos orgánicos en la superficie del cometa. No hay nada inusual, nada anómalo, excepto que las observaciones espectroscópicas de 3 y Atlas tomadas apenas un mes antes, a principios de agosto, mostraron muy poco carbono diatómico. De hecho, los astrónomos del observatorio Kitt Peak en Arizona encontraron que Atlas estaba entre los cometas con más escasez de cadenas de carbono conocidos. Tenía niveles inusualmente bajos de las moléculas que normalmente producen fluorescencia verde. Entonces, ¿cómo cambió a verde en septiembre? ¿De dónde salió el carbono diatómico? Una explicación es que siempre estuvo allí, solo que enterrado bajo la superficie. A medida que 3 y Atlas se acercaba al Sol y el calentamiento aumentaba, las capas profundas de hielo se derretían, exponiendo material fresco que contenía más compuestos de carbono. El resplandor verde podría ser una señal de que ahora estamos viendo hielo interior que antes estaba escondido. Otra explicación propuesta por Loe en un blog después de que salieron las imágenes verdes es que ese color podría no venir del carbono diatómico en absoluto, sino del cianuro. El Very Large Telescope en Chile detectó un aumento abrupto en la producción de cianuro por parte de Atlas a finales de agosto, aumentando dramáticamente conforme el cometa se acercaba al Sol. El cianuro también puede producir un color verdoso bajo las condiciones adecuadas y, si las concentraciones son altas, podría explicar el tono vívido capturado durante el eclipse. Pero hay una tercera posibilidad, mucho más especulativa, pero que vale la pena mencionar porque se conecta con el patrón general de anomalías. ¿Qué pasaría si ese resplandor verde representara algún tipo de activación? ¿Qué pasaría si Atlas, sea lo que sea, cruzó un umbral de calentamiento solar que desencadenó un cambio en su comportamiento? Loe no lo dice directamente en la entrevista, pero la implicación está ahí. En sus escritos más recientes habla de cómo el cambio de color ocurrió de forma súbita, como si se encendiera un interruptor. Un momento nada de verde, y al siguiente verde vívido. Si 3 y Atlas fuera un objeto tecnológico en hibernación, viajando por el frío del espacio interestelar durante millones de años, necesitaría alguna forma de despertarse al llegar a un nuevo sistema estelar. La temperatura sería un disparador obvio.
A medida que se acerca al Sol y la temperatura de la superficie sube, los sistemas podrían encenderse, instrumentos activarse, y esa activación podría producir subproductos, calor, luz o emisiones químicas que interpretaríamos como expulsión cometaria. De nuevo, esto es especulación. No hay evidencia sólida para sostenido, pero encaja con el patrón que Loe sigue señalando. 3 y Atlas se comporta casi como un cometa, pero no del todo. Tiene la mayoría de las características que esperarías, pero con variaciones extrañas, una cola que se desarrolla tarde, un resplandor hacia adelante que no debería estar, un cambio de color que no coincide con la espectroscopía. Cada anomalía individual tiene una posible explicación natural, pero juntas, pintan la imagen de algo que está intentando muy fuertemente parecer un cometa sin lograrlo del todo. Y luego está la composición química. El telescopio espacial Webb observó a 3 y Atlas el 6 de agosto, y analizó el gas en su coma usando espectroscopía. Lo que encontraron fue inusual. La proporción de dióxido de carbono frente a hielo de agua es de 8:1. 8:1. Eso está entre las proporciones más altas jamás registradas para cualquier cometa, natural o no. La mayoría de los cometas en nuestro sistema solar tienen mucho más hielo de agua que dióxido de carbono. El agua es común. Está en todas partes. Cada cuerpo helado que hemos estudiado, desde cometas hasta las lunas de Júpiter o los anillos de Saturno, está compuesto principalmente de hielo de agua con trazas de otros compuestos mezclados. Pero 3 y Atlas es lo contrario, está dominado por dióxido de carbono, con solo una pequeña cantidad de agua. ¿Por qué sería eso? Una explicación es que 3 y Atlas se formó en una parte muy fría de su sistema estelar de origen, lejos de su Sol, donde el hielo de dióxido de carbono es estable, pero el hielo de agua se sublima con el tiempo durante miles de millones de años. Podría ser verdaderamente antiguo, más viejo que nuestro sistema solar, proveniente de una estrella que se formó cuando la galaxia era más joven y tenía diferentes abundancias químicas. Otra explicación es que el dióxido de carbono es una adición reciente, escarcha que se formó en la superficie durante el viaje de Atlas por el espacio interestelar. Las nubes de gas interestelares contienen dióxido de carbono, y si Atlas pasó a través de una, las moléculas podrían condensarse sobre su superficie fría, acumulando una capa de hielo de CO2 con el tiempo. Y aquí es donde va el argumento de Loe, el CO2 podría ser una capa protectora, un recubrimiento deliberado, algo diseñado para aislar el objeto, y regular su temperatura mientras viaja entre estrellas. El hielo de dióxido de carbono tiene propiedades térmicas diferentes al hielo de agua, se sublima a distintas temperaturas, refleja la luz de forma diferente, y protege contra la radiación de maneras específicas. Si estuvieras diseñando una sonda para sobrevivir en el espacio interestelar, podrías elegir el CO2 como parte del sistema de gestión térmica. Esto es muy especulativo, pero no es físicamente descabellado. Sabemos que el hielo de dióxido de carbono se comporta distinto al de agua, que puede formar depósitos estables en las condiciones adecuadas, y que cualquier objeto que viaje por el espacio durante millones de años necesitaría alguna forma de protegerse de la radiación, micrometeoritos y extremos de temperatura. El punto que Loe insiste una y otra vez es que no deberíamos asumir. No deberíamos mirar la composición superficial, y concluir que eso nos dice todo sobre lo que hay debajo. La proporción de 8:1 es extraña. Vale la pena señalarlo, investigarlo, pero no prueba que 3 y Atlas sea natural ni que sea tecnológico. Es solo otro dato en una lista creciente de cosas que no encajan del todo con el modelo estándar. Capítulo 5. ¿Es tecnología alienígena? Vamos a abordar la pregunta directamente, la que plantea Loe en su artículo, y explora a lo largo de la entrevista. ¿Es 3 y Atlas tecnología alienígena? No, ¿podría ser? ¿Quizá es? Si no, ¿qué necesitaríamos ver para concluir realmente que lo es? Aquí es donde el enfoque de Loe se vuelve interesante, porque no está lanzando especulaciones salvajes. Loe está tratando de establecer un marco, una metodología, una forma de pensar sobre los objetos interestelares que no dé automáticamente por hecho explicaciones naturales, pero que tampoco salte a conclusiones alienígenas sin evidencia. En la entrevista, Loe habla de algo que llama la escala Loe. Es un sistema de clasificación del 0 al 10 para evaluar la probabilidad de que un objeto interestelar sea tecnológico en lugar de natural. 0 sería un objeto que muestra todas las características de un cometa o asteroide normal, tiene cola, expulsa gas de manera predecible, su trayectoria coincide con lo que esperarías de la gravedad y efectos de cohetes. Su composición es típica. Nada inusual, nada para ver aquí. 10 sería un objeto que definitivamente es tecnológico, maniobra de formas que no pueden explicarse por fuerzas naturales, transmite señales, tiene estructuras artificiales visibles en imágenes de alta resolución. Libera calor que no coincide con la iluminación solar, lo que sugiere una fuente de energía interna. Hace algo que grita inteligencia y no deja lugar a dudas. Todo lo que está en medio es un gradiente. Un objeto con una o dos anomalías podría obtener un 3 o un 4.
Algo con múltiples características inexplicables y probabilidades estadísticas que se acumulan podría obtener un 6 o un 7. La idea es que a medida que descubramos más visitantes interestelares en los próximos años, y lo haremos, ya que se espera que el observatorio Vera Rubin encuentre uno cada pocos meses cuando esté completamente operativo, necesitamos una forma consistente de evaluarlos, un sistema de triaje. Para saber cuáles merecen escrutinio intenso, y cuáles son claramente solo rocas espaciales pasando de largo. Loe sugiere que cualquier objeto con calificación superior a 5 en esta escala debería activar una respuesta internacional. No pánico ni movilización militar, sino un esfuerzo científico coordinado. Deberíamos usar todos los telescopios disponibles, todas las naves espaciales, todas las herramientas de observación para estudiarlo. Deberíamos compartir datos internacionalmente porque, como señala Loe, a los alienígenas no les importan nuestras fronteras, ni qué nación descubre el objeto, ni qué gobierno tiene jurisdicción. Un visitante interestelar es un problema para la humanidad entera, y la respuesta debería ser global. Va más allá, dice que debería existir una organización, un organismo internacional específicamente encargado de monitorear objetos interestelares, y decidir cómo responder si alguno muestra firmas tecnológicas. Ahora mismo no tenemos eso. Tenemos NASA, ESA y varias agencias espaciales nacionales que rastrean objetos cercanos a la Tierra y vigilan impactos de asteroides, pero no hay un protocolo unificado para qué hacer si detectamos una sonda interestelar. Y Loe argumenta que necesitamos uno porque la ventana de oportunidad es corta. Los objetos interestelares se mueven rápido. Para cuando los detectamos, muchas veces ya están profundamente en el sistema solar, y solo tenemos semanas o meses para estudiarlos antes de que se vayan. Si perdemos ese tiempo debatiendo quién está a cargo o si vale la pena investigar, perdemos la oportunidad por completo. Loe compara esto con otros riesgos existenciales. Nos preocupamos por la inteligencia artificial. Hay conferencias, institutos de investigación y grupos de trabajo gubernamentales dedicados a asegurarse de que el desarrollo de inteligencia artificial no cree algo que pueda dañar a la humanidad accidentalmente. Nos preocupamos por el cambio climático. Hay acuerdos internacionales, tratados y cumbres donde las naciones coordinan sus respuestas. Incluso nos preocupamos por impactos de asteroides. La NASA tiene un programa de defensa planetaria específicamente diseñado para rastrear objetos potencialmente peligrosos y desarrollar formas de desviarlos. Pero tecnología alienígena, nada. No hay organización, ni protocolo, ni plan. Loe encuentra eso desconcertante. Dice que aunque la probabilidad sea baja, incluso si solo hay un 1% de chance de que un objeto interestelar sea tecnológico, las consecuencias son tan significativas que deberíamos estar preparados. Porque, a diferencia de una señal de radio proveniente de una estrella a miles de años luz, que nos da tiempo para pensar, debatir y planificar, un visitante en nuestro propio vecindario requiere acción inmediata. Entonces, ¿dónde entra 3 y Atlas en la escala Loe? No da un número exacto en la entrevista, pero entre líneas parece estar alrededor de un 5 o 6. No es definitivamente tecnológico, pero sí lo suficientemente anómalo para merecer atención seria. La trayectoria es inusual, la masa es mayor a la esperada, la apariencia visual tiene particularidades, la química es extraña. Cada característica individual podría tener una explicación natural, pero en conjunto empujan a Atlas a un rango donde no se puede descartar de inmediato como un cometa. Y ese es el corazón del argumento de Loe. No dice que 3 y Atlas sea definitivamente una nave alienígena. Dice que es suficientemente extraño como para que debamos observarlo con mucho cuidado, y estar abiertos a la posibilidad de que no sea natural. Porque la alternativa, descartarlo prematuramente y perder un visitante tecnológico genuino, sería una tragedia de proporciones históricas. Ahora, Loe también plantea la idea, y aquí las cosas entran en terreno más oscuro, de que si Atlas es tecnológico, podría no ser amigable. Hace referencia a algo llamado la hipótesis del bosque oscuro, un concepto de ciencia ficción que sugiere que el universo está lleno de civilizaciones inteligentes, pero todas se mantienen en silencio porque revelar tu presencia es peligroso. Si no conoces las intenciones de otra especie, si no puedes estar seguro de que no son hostiles, la estrategia más segura es mantenerse oculto, ser el depredador y no la presa. En este marco, una sonda interestelar que entra a otro sistema estelar podría ser una misión de reconocimiento, un explorador que recoge información antes de que llegue una fuerza mayor, o podría ser la vanguardia de un ataque, algo diseñado para deshabilitar defensas o desplegar armas antes de que el objetivo se dé cuenta de lo que está pasando. Loe se cuida de enmarcar esto como un experimento mental, no una predicción. Dice en la entrevista que Atlas podría venir a salvarnos o a destruirnos, y deberíamos estar preparados para ambas posibilidades. Pero el punto subyacente es serio: si detectamos algo tecnológico, no podemos asumir automáticamente que es benigno. Necesitamos evaluar sus capacidades, su trayectoria, su nivel de amenaza potencial, y hacerlo rápido, mientras todavía está lo suficientemente lejos como para que tengamos opciones. ¿Qué opciones tendríamos? Honestamente, no muchas.
Si 3 y Atlas es una nave espacial, y ya está en el sistema solar interior, no hay mucho que podríamos hacer para detenerla. No tenemos armas capaces de destruir un objeto de 20 kilómetros. No tenemos naves espaciales que puedan interceptarlo, y menos a la velocidad a la que viaja. Nuestra mejor esperanza sería comunicarnos. Intentar enviar una señal. Tratar de establecer contacto, y esperar que quien quiera que lo haya construido esté dispuesto a hablar. Loe sugiere que si Atlas resulta ser tecnológico, una de las primeras cosas que deberíamos hacer es transmitir un mensaje. Algo simple: hola. Bienvenido a nuestro vecindario. Venimos en son de paz. Protocolo estándar de primer contacto. Y luego esperar, ver si hay una respuesta, o si el objeto cambia su comportamiento de alguna manera que sugiera que recibió y entendió el mensaje. Pero todo eso asume que reconoceríamos firmas tecnológicas si las viéramos. Y ese es un problema real. Buscamos cosas que coincidan con nuestras expectativas de cómo debería verse la tecnología: señales de radio, firmas térmicas, estructuras geométricas. Pero una civilización avanzada, capaz de construir sondas interestelares, podría usar tecnología tan avanzada que no la reconoceríamos como artificial. Arthur C. Clarke dijo famosamente que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y eso funciona en ambos sentidos. Si Atlas es producto de una civilización 1.000.000 de años más avanzada que la nuestra, podría parecer completamente natural a nuestros instrumentos. Podría tener sistemas de propulsión que no produzcan escape visible. Podría comunicarse de formas que no podemos detectar. Podría estar hecho de materiales que imitan roca y hielo naturales con tanta perfección que nunca sospecharíamos que no fue formado por procesos geológicos accidentales. Este es el desafío que enfrenta Loe. ¿Cómo pruebas que algo es tecnológico cuando no sabes qué tecnologías son posibles? ¿Cómo diferencias diseño de coincidencia cuando solo tienes una muestra? Su respuesta es que buscas patrones. Cosas improbables pero funcionales. Una trayectoria que pasa cerca de varios planetas podría ser aleatoria, pero también es exactamente lo que diseñarías si quisieras estudiar esos planetas. Una masa lo suficientemente alta para resistir perturbaciones, pero lo suficientemente baja para sugerir una estructura hueca, podría ser natural, pero también es lo que esperarías de una carcasa diseñada. Una capa superficial de hielo de dióxido de carbono podría formarse naturalmente, pero también es una elección sensata para protección térmica. Ninguna de estas cosas prueba nada por sí sola, pero son sugerentes. Son suficientes para justificar hacerse la pregunta. Y la frustración de Loe, que se siente claramente en la entrevista, es que gran parte de la comunidad científica ni siquiera quiere hacer esa pregunta. Quieren asumir que 3 y Atlas es natural, archivarlo como un cometa interesante pero ordinario, y seguir adelante. Loe habla de esta resistencia, este control de acceso, como él lo llama. Dice que la ciencia dominante a menudo es hostil a ideas que desafían las narrativas establecidas, y la narrativa actual es que los objetos interestelares son escombros naturales, rocas y bolas de hielo expulsadas de otros sistemas estelares durante la formación de planetas. Cualquier sugerencia de que estos objetos podrían ser otra cosa, que podrían ser tecnológicos, se descarta como pseudociencia o búsqueda de atención. La respuesta de Loe es que la ciencia debería seguir los datos, no las suposiciones. Si los datos apuntan a algo inusual, deberíamos investigar. Deberíamos ser curiosos. Deberíamos estar dispuestos a considerar hipótesis que nos incomoden, porque la alternativa es la estagnación intelectual, cerrar nuestras mentes a posibilidades solo porque parecen improbables. Loe señala que la historia está llena de ejemplos donde lo improbable resultó ser verdad. La deriva continental fue descartada como absurda hasta que la evidencia fue abrumadora. La idea de que el Sol, no la Tierra, es el centro del sistema solar fue herética hasta que los telescopios lo demostraron. Los agujeros negros se pensaban como curiosidades matemáticas sin realidad física hasta que empezamos a detectarlos. El patrón siempre es el mismo: alguien propone una idea que contradice la sabiduría convencional, el establishment la rechaza, los datos se acumulan, eventualmente la nueva idea se acepta, y todos se preguntan por qué tardamos tanto en ver algo que era obvio en retrospectiva. Loe apuesta a que los visitantes alienígenas, objetos tecnológicos de otros sistemas estelares, seguirán la misma trayectoria. Ahora la idea es marginal. La mayoría de los científicos piensa que es improbable o imposible. Pero a medida que encontramos más objetos interestelares, los estudiamos con más cuidado y las anomalías se acumulan, la evidencia eventualmente será innegable. Y cuando eso suceda, Loe quiere estar en el registro como uno de los que lo tomó en serio desde el principio. Capítulo 6. El presupuesto de masa no cuadra. Volvamos a los números, porque aquí el argumento de Loe se vuelve más concreto. El cálculo de 33.000 millones de toneladas no es solo una curiosidad, es una restricción. Nos dice algo fundamental sobre de qué está hecho 3 y Atlas, cómo está estructurado y si su existencia tiene sentido dado lo que sabemos del espacio interestelar.
Cuando Loe habla del presupuesto de masa en su entrevista, se refiere a un cálculo relativamente simple. ¿Cuánto material rocoso hay en el espacio interestelar? Y dado ese monto, ¿con qué frecuencia deberíamos esperar ver objetos de distintos tamaños pasar por nuestro sistema solar? La galaxia contiene cierta cantidad de elementos pesados: carbono, silicio, hierro, oxígeno, todo lo que forma rocas, planetas y asteroides. La mayor parte de ese material está atrapado en estrellas y planetas. Algo de él flota en el espacio interestelar como polvo y partículas pequeñas. Y ocasionalmente, un poco se expulsa de sistemas estelares durante la formación de planetas, lanzado por interacciones gravitatorias con planetas gigantes, convirtiéndose en escombros interestelares. Si sumas todo ese material expulsado, y lo distribuyes en el volumen de la galaxia, obtienes una densidad. Tantas toneladas de roca por año luz cúbico. Es un número pequeño. El espacio es grande y mayormente vacío. Pero podemos estimarlo basándonos en modelos de formación de planetas y observaciones de sistemas estelares jóvenes. Una vez que tienes esa densidad, puedes calcular con qué frecuencia un objeto de cierto tamaño debería cruzar nuestro sistema solar. Los objetos pequeños son comunes, así que deberíamos verlos con frecuencia. Los grandes son raros, por eso deberíamos verlos casi nunca. La distribución sigue una ley de potencias, y puedes calcular la tasa esperada para cualquier tamaño que te interese. Para Atlas, asumiendo la estimación inicial de 20 kilómetros, Loe calculó que deberíamos ver un objeto tan grande aproximadamente una vez cada 10,000 años. Y aún con una estimación revisada de entre 5 y 6 kilómetros basada en la masa de 33.000 millones de toneladas, la tasa sigue siendo muy baja. Quizá una vez cada 1000 años, quizás una vez cada varios miles, dependiendo exactamente de cómo modeles la población interestelar. Pero solo hemos estado buscando durante una década y lo encontramos. Esa es la tensión estadística que Loe no deja de señalar. Es como predecir que un ave rara pasará volando por tu ventana una vez cada 1000 años, y verla el primer día que empiezas a observar aves. ¿Podríamos simplemente tener suerte? Absolutamente. Los eventos raros ocurren: alguien gana la lotería, cae un rayo. Pero cuando combinas esta anomalía estadística con todos los otros factores que ya hemos discutido, la trayectoria, el momento, las anomalías visuales, empieza a parecer menos suerte y más algo diferente. Ahora, hay otra manera de resolver esta tensión. Quizá nuestras estimaciones del presupuesto de masa en el espacio interestelar estén equivocadas. Quizá haya mucho más material rocoso flotando allá afuera de lo que pensamos. Si la densidad del escombro interestelar fuera 10 o 100 veces más alta, entonces encontrar a Atlas tan pronto en nuestra búsqueda no sería sorprendente en absoluto. Pero eso trae sus propios problemas. Si el espacio interestelar está lleno de objetos grandes, ¿por qué no hemos visto más de ellos? El observatorio Vera Rubin acaba de empezar a operar en 2025, y está encontrando asteroides a un ritmo increíble. Miles por semana solo en nuestro sistema solar. Si los objetos interestelares fueran comunes, Vera Rubin debería estar detectándolos constantemente. Pero hasta ahora solo ha encontrado un puñado de candidatos, y la mayoría aún están siendo confirmados. Así que, o el presupuesto de masa es correcto y Atlas es una rareza estadística, o el presupuesto está mal y estamos a punto de descubrir que los objetos interestelares son mucho más comunes de lo que creíamos. De cualquier manera, algo no encaja del todo. Loe prefiere una tercera opción. Atlas es anómalamente masivo porque no es una roca sólida. Es una estructura, una carcasa, algo con mucho volumen, pero poca masa por unidad de volumen. Eso explicaría por qué pesa 33.000 millones de toneladas. Suficiente para resistir el empuje del gas que expulsa, pero no tanto como pesaría un objeto sólido del mismo tamaño. Piensa en las naves espaciales que construimos. La Estación Espacial Internacional es enorme, pero no pesa mucho en relación a su tamaño. Es mayormente espacio vacío con paredes delgadas. Si la vieras desde lejos y asumieras que es un pedazo macizo de metal, sobreestimaría mucho su masa. El mismo principio podría aplicarse a Atlas. Si es hueco, si está diseñado para ser liviano y eficiente, podría tener fácilmente la masa que medimos sin ser increíblemente raro. Pero hay un problema con esta hipótesis. No tenemos evidencia directa de que Atlas sea hueco. No podemos verlo por dentro. No podemos medir su estructura interna. Lo único que tenemos son los datos de trayectoria, y la estimación de masa derivada de la ausencia de aceleración no gravitacional. Y esas restricciones son compatibles con un objeto sólido, solo que sorprendentemente masivo. Lo que necesitamos es una forma de explorar el interior. El radar funcionaría si pudiéramos acercarnos lo suficiente. El radar puede penetrar superficies y revelar estructuras internas. Así mapeamos el interior de cometas en nuestro sistema solar, enviando ondas de radio y midiendo sus ecos. Pero Atlas está demasiado lejos para radar desde la Tierra, y no tenemos naves cerca que puedan hacerlo.
La cámara HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter, que tomará imágenes de Atlas el 3 de octubre, no puede ver dentro de los objetos. Solo puede fotografiar la superficie. Pero podría revelar algo útil. Si Atlas tiene una forma inusual, si es demasiado lisa o demasiado geométrica, si muestra características que no coinciden con un cometa natural, eso sería significativo. No prueba nada, pero sería otro dato. Loe está particularmente interesado en lo que mostrarán las imágenes de HiRISE porque podrán separar el núcleo de la coma. Uno de los retos al observar cometas es que la brillante nube de gas y polvo que los rodea dificulta ver el núcleo sólido. Es como intentar fotografiar una bombilla mientras alguien te apunta con una linterna en los ojos. El resplandor sobrecarga los detalles. Pero HiRISE tiene una resolución increíble. Fue diseñada para ver rocas de 1 metro o 2 en la superficie marciana desde órbita. Desde una distancia de 29 millones de kilómetros, apuntada a Atlas, debería poder distinguir características de hasta unos 30 kilómetros. Eso no es suficiente para ver detalles de la superficie, pero sí suficiente para distinguir el núcleo central de la coma que lo rodea, y obtener una mejor estimación de su tamaño. Si el núcleo resulta ser más grande de 5 kilómetros, si HiRISE confirma que Atlas realmente tiene entre 10, 15 o 20 kilómetros de diámetro, entonces el problema del presupuesto de masa se agrava, porque un objeto sólido de ese tamaño que pese solo 33.000 millones de toneladas tendría que estar hecho de algo muy ligero. Tal vez hielo poroso o una estructura tipo espuma, algo que no coincide con la composición típica de un cometa. Y si ese es el caso, si Atlas resulta ser anómalamente grande y anómalamente liviano al mismo tiempo, la hipótesis tecnológica empieza a parecer más plausible. No probada, pero plausible. Hay otra parte del argumento del presupuesto de masa que Loe menciona brevemente, pero que vale la pena explorar. La tasa de objetos interestelares debería depender de cuántos sistemas planetarios hay formando planetas y expulsando escombros. Si la formación de planetas es común, si la mayoría de las estrellas tienen planetas, entonces la tasa debería ser relativamente alta. Si la formación de planetas es rara, la tasa debería ser baja. Ahora sabemos que los planetas son comunes. La misión Kepler y otros estudios de exoplanetas han mostrado que la mayoría de las estrellas tienen planetas, así que los cálculos del presupuesto de masa asumen una alta producción de escombros interestelares. Miles de millones de sistemas planetarios generando rocas y cometas y expulsándolos al espacio interestelar durante miles de millones de años. Eso debería crear una población considerable de objetos errantes. Pero si la mayoría de esos escombros son pequeños, guijarros, rocas y tal vez objetos del tamaño de un campo de fútbol, entonces las cosas grandes siguen siendo raras, y Atlas sigue siendo una excepción. A menos que, como sugiere Loe, una fracción de los objetos interestelares no sea natural en absoluto. Si incluso un 1% de ellos son sondas tecnológicas construidas por civilizaciones que exploran la galaxia, las estadísticas cambian por completo. No necesitas un gran presupuesto de masa de rocas expulsadas naturalmente para explicar un visitante tecnológico. Solo necesitas una civilización en algún lugar de la Vía Láctea que haya decidido enviar sondas a sistemas estelares cercanos. Y dado cuántas estrellas hay, dado qué tan antigua es la galaxia, no parece imposible. Aquí es donde el argumento de Loe conecta con la pregunta más amplia de la inteligencia extraterrestre. Si estamos solos en la galaxia, si la Tierra es el único planeta que desarrolló una civilización tecnológica, entonces todos los objetos interestelares que detectemos serán rocas y hielo naturales, nada más. Pero si no estamos solos, si la inteligencia es común o incluso moderadamente rara pero presente, entonces algunos objetos interestelares serán artificiales, sondas, naufragios, naves antiguas vagando por el vacío. Y la pregunta es, ¿cómo diferenciarlos? ¿Cómo reconocer los artificiales entre el fondo natural? La respuesta de Loe es que necesitamos ser sistemáticos. Debemos observar cada objeto interestelar cuidadosamente. Medir sus propiedades, rastrear sus trayectorias, buscar anomalías y, cuando algo no encaje, cuando la masa, el camino o la química sean extraños, debemos investigar a fondo. Porque perder un visitante tecnológico genuino sería uno de los mayores errores que podría cometer la humanidad. Un Atlas con sus 33.000 millones de toneladas de masa, y todas sus otras peculiaridades es justamente el tipo de objeto que merece esa investigación minuciosa. No es obviamente natural. No es obviamente tecnológico. Está en algún lugar intermedio, en una zona gris donde no podemos estar seguros ni en un sentido ni en otro. Y esa incertidumbre, argumenta Loe, es razón suficiente para vigilarlo muy de cerca. Capítulo 7. El perihelio. 29 de octubre. Esa es la fecha de la que depende todo. Ese es el día en que Atlas alcanza el perihelio, su punto más cercano al Sol, y desaparece de nuestra vista detrás de nuestra estrella. Y según Loe, eso no es solo un incómodo vacío en la observación. Es posiblemente el momento más importante de todo el encuentro.
Cuando un objeto alcanza el perihelio, está en el punto de su órbita donde la gravedad del Sol es más fuerte. La velocidad es máxima. La curvatura de la trayectoria es más pronunciada. Y si quieres hacer un cambio importante en tu órbita, si quieres ralentizar, acelerar o alterar tu rumbo, ese es el momento para hacerlo. Es cuando un pequeño impulso tiene el mayor efecto en la trayectoria. Esto se llama el efecto Oort, y es un principio fundamental de la mecánica orbital que todo diseñador de naves espaciales conoce. Normalmente, usamos el efecto Oort para acelerar. Enciendes los motores cuando te mueves más rápido, cuando estás más cerca de un cuerpo masivo como el Sol o un planeta, porque es cuando la energía cinética que agregas tiene el mayor impacto. Las sondas Pioneer, Voyager, y todas las que hemos enviado al sistema solar exterior usan asistencias gravitacionales, y quemas de motor cuidadosamente cronometradas en el perihelio para ganar velocidad y alcanzar sus destinos. Pero el efecto también funciona al revés. Puedes usarlo para desacelerar, frenar, perder velocidad y dejar que la gravedad te capture en una órbita ligada en lugar de una trayectoria de escape. Esto se llama maniobra de efecto Oort inverso. Y es exactamente lo que harías si quisieras pasar de atravesar un sistema estelar a quedarte en él de forma permanente. Actualmente, 3 y Atlas está en una trayectoria hiperbólica. Eso significa que se mueve más rápido que la velocidad de escape. Va a rodear el Sol y volverá al espacio interestelar. A menos que algo cambie, que desacelere en el perihelio. Y el momento es asombroso. El 29 de octubre, cuando Atlas alcance el perihelio, la Tierra estará en el lado exactamente opuesto del Sol. Estaremos en lo que se llama conjunción solar. El Sol estará directamente entre nosotros y Atlas, y su brillo ocultará cualquier observación. Los telescopios terrestres no podrán ver nada. Incluso los telescopios espaciales como Hubble y Webb, que no se afectan por la luz diurna, tendrán problemas porque la corona solar y el brillo hacen casi imposible capturar imágenes tan cerca del disco solar. Loe describe esto como un punto de vista oculto. Si estuvieras diseñando una trayectoria para hacer una corrección de rumbo sin ser observado, esta sería. Llegarías al perihelio cuando el planeta con los telescopios más avanzados, y el mayor interés en seguirte está al otro lado de la estrella. Y harías tu maniobra mientras nadie te mira. ¿Es eso intencional? ¿Deliberado? ¿O solo otra coincidencia más en una larga cadena de coincidencias? Si tomas la trayectoria de Atlas y varías su velocidad un poco, cambias cuando llega al perihelio unos días o semanas, la probabilidad de que la Tierra esté al otro lado del Sol en ese momento exacto es baja. No imposible, pero baja. Quizá 1 en 20, dependiendo de cómo la calcules. Otra cosa improbable más apilada sobre todas las otras improbables. Pero esto es lo que hace que sea especialmente significativo. Si Atlas hace una maniobra el 29 de octubre, si enciende motores o usa algún sistema de propulsión para desacelerar y capturarse en órbita alrededor del Sol, no lo sabremos inmediatamente. Solo lo sabremos semanas después, cuando vuelva a aparecer detrás del Sol a finales de noviembre o principios de diciembre y recalculamos su trayectoria. En ese momento, si la órbita ha cambiado, si Atlas ya no va en una trayectoria de escape sino en una órbita elíptica que lo mantiene en el sistema solar, sabremos que algo pasó. Sabremos que ocurrió una maniobra, pero no sabremos exactamente cuándo, cómo ni qué tipo de propulsión usó. Lo único que tendremos será el antes y el después, la trayectoria de entrada y la trayectoria de salida. Loe calcula que si Atlas logra capturarse, si pasa a una órbita ligada, podría entonces acercarse a la Tierra relativamente rápido. El cronograma que sugiere es de finales de noviembre a principios de diciembre para el acercamiento más próximo a nuestro planeta. No será un acercamiento cercano en el sentido de una colisión, Atlas seguirá estando a millones de kilómetros, pero lo suficientemente cerca como para que lo veamos mucho mejor que ahora. Y eso plantea la pregunta de la intención. Si Atlas es tecnológico, una sonda o nave espacial de algún tipo, ¿qué quería? ¿Cuál sería el propósito de quedarse en el sistema solar en vez de solo pasar de largo? Una posibilidad es la observación. Una sonda diseñada para estudiar mundos habitados quería quedarse. Quería orbitar a una distancia que le permita monitorizar transmisiones de radio, buscar señales industriales, rastrear el movimiento de naves y satélites. Quería recopilar datos durante meses o años para construir un panorama completo de la civilización que encontró. Otra posibilidad es la recolección de recursos. El sistema solar está lleno de materiales útiles, hielo de agua en cometas y lunas, asteroides ricos en metales, helio 3 en las atmósferas de los gigantes gaseosos. Una civilización avanzada podría enviar sondas para catalogar recursos, identificar sistemas estelares y seleccionar objetivos para futuras explotaciones. O el propósito podría ser defensivo. Una sonda que detecta firmas tecnológicas, evidencia de vida inteligente, podría estar programada para eliminarla antes de que se convierta en una amenaza. Este es el escenario del bosque oscuro que Loe menciona. La idea de que revelar tu existencia a otras civilizaciones es peligroso porque no puedes conocer sus intenciones.
Así que la estrategia más segura es destruir cualquier inteligencia emergente que encuentres antes de que desarrolle la capacidad para amenazarte. Loe se cuida de decir que no está prediciendo esto. No afirma que Atlas sea un arma o que estemos en peligro inminente. Pero sí dice que si detectamos algo tecnológico, debemos evaluar todo el rango de posibilidades, incluidas las hostiles. No podemos simplemente asumir una intención benigna. La buena noticia, si así se le puede llamar, es que tendremos cierta advertencia. Si Atlas se queda en el sistema solar, si se captura en órbita y empieza a maniobrar hacia la Tierra, lo veremos venir. Tendremos semanas o meses para observarlo, tratar de comunicarnos, intentar entender qué hace y qué quiere. Eso es muy diferente de una llegada sorpresa sin tiempo para reaccionar. Pero esa ventana para la observación es estrecha. Desde finales de noviembre, cuando Atlas reaparece, hasta finales de diciembre, cuando se acerque más a la Tierra, tendremos quizá de 4 a 6 semanas. Y durante ese tiempo, debemos estar observando constantemente. Necesitamos que todos los telescopios, todas las naves espaciales, todos los sensores que tengamos estén apuntando hacia él. Loe menciona en la entrevista que la sonda Juno de la NASA, que actualmente orbita Júpiter, podría observar a Atlas cuando pase cerca de Júpiter en marzo de 2026. La nave JUICE de la ESA tendrá observaciones en noviembre. Los orbitadores de Marte lo seguirán a principios de octubre. Deberíamos coordinar todos estos recursos, recopilar los datos, asegurarnos de que no se nos escape nada. Porque si el 29 de octubre es el momento en que todo cambia, si es cuando Atlas decide quedarse, entonces debemos estar preparados para lo que venga. Y ahora mismo, no lo estamos. No tenemos un plan. No tenemos una organización responsable de manejar este escenario. Ni siquiera hay consenso sobre si deberíamos preocuparnos. La frustración de Loe con esta falta de preparación se siente claramente en su entrevista. Sigue enfatizando que debemos tomar esto en serio. Incluso si la probabilidad es baja, incluso si solo hay un 1% de chance de que Atlas sea tecnológico, el impacto potencial es tan grande que deberíamos tratarlo como una prioridad. Deberíamos movilizar recursos. Deberíamos tener discusiones en los niveles más altos del gobierno sobre qué hacer si un visitante interestelar resulta ser más que solo una roca. Y sin embargo, la mayoría de la respuesta que ha recibido de la comunidad científica ha sido de desprecio. Gente llamando a sus ideas tonterías. Gente diciendo que busca atención. Otros argumentan que siquiera plantear la posibilidad de tecnología alienígena daña la credibilidad de la astronomía seria. Pero la contraargumentación de Loe es simple. La ciencia debe seguir la evidencia, no las suposiciones. Y la evidencia que tenemos sobre Atlas, aunque no sea concluyente, es lo suficientemente rara como para merecer investigación. La trayectoria es inusual. La masa es mayor a la esperada. El momento es conveniente. La apariencia visual tiene peculiaridades. Cada una de estas cosas por sí sola podría explicarse, pero juntas crean un patrón que merece atención. Y el momento del 29 de octubre, el paso por el perihelio detrás del Sol, es cuando empezaremos a tener respuestas. Si Atlas reaparece a finales de noviembre con la misma trayectoria de escape con la que entró, entonces probablemente solo sea un cometa. Un cometa inusual, desde luego, pero natural al fin. Podremos relajarnos. Pero si aparece con una trayectoria distinta, si la órbita ha cambiado, si ya no se está yendo, entonces sabremos que algo extraordinario sucedió. Y en ese momento, la pregunta de si Atlas es natural o tecnológico será mucho más urgente. Capítulo 8. Prepárate para ambas posibilidades. Loe hace un punto en la entrevista que es fácil pasar por alto pero fundamental. Dice, podría venir a salvarnos o a destruirnos. Más vale que estemos preparados para ambas posibilidades, y verifiquemos que todos los objetos interestelares son solo rocas. Esa declaración resume toda su filosofía sobre cómo deberíamos abordar a los visitantes interestelares, no con un optimismo ciego ni con un miedo paranoico, sino con observación cuidadosa, sistemática y con la disposición a considerar todo el espectro de posibilidades. El escenario del Salvador es lo que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en un primer contacto. Una civilización avanzada que ha logrado el viaje interestelar presumiblemente habría resuelto los problemas que amenazan a las especies que emergen. La escasez de recursos, el colapso ambiental, los conflictos autodestructivos. Serían una civilización post-escasez, post-violencia, iluminada de maneras que apenas podemos imaginar. Y podrían compartir ese conocimiento con nosotros, tecnología, medicina, soluciones a los desafíos que enfrentamos. Es una visión esperanzadora. Diplomacia al estilo Star Trek, intercambio pacífico de ideas entre especies. Y no es imposible. Si la inteligencia es común en el universo, si las civilizaciones tecnológicas surgen con frecuencia, al menos algunas probablemente se desarrollen en direcciones benignas. Superan sus tendencias destructivas, construyen sociedades estables y pacíficas, y se acercan a civilizaciones más jóvenes con ofertas de ayuda en lugar de amenazas.
Pero el escenario del destructor es igualmente plausible desde cierto punto de vista. Y aquí es donde entra la hipótesis del bosque oscuro. Aunque Loe se cuida de no profundizar demasiado en esto en la entrevista. La idea básica es esta. El universo tiene recursos finitos, estrellas, planetas, materias primas, energía. Si la vida inteligente es común, entonces la competencia por esos recursos es inevitable. Y si te encuentras con otra civilización, enfrentas un problema fundamental. No conoces sus intenciones. No sabes si son pacíficos o agresivos. No sabes si competirán contigo por recursos o intentarán eliminarte preventivamente. En esa situación, la estrategia más segura podría ser atacar primero, destruir cualquier civilización emergente que detectes antes de que se vuelva lo suficientemente poderosa para amenazarte. No por malicia, sino por interés propio racional. Es un cálculo sombrío, pero no irracional. Loe no apoya este escenario. No dice que sea lo que espera, pero sí dice que no podemos descartarlo. Si Atlas es una sonda, si es tecnológico, no sabemos quién lo construyó ni qué instrucciones sigue. Podría ser un explorador pacífico o algo mucho más peligroso. Y por eso enfatiza la preparación. Debemos estar listos para ambas posibilidades. Debemos tener protocolos para comunicarnos si el visitante es amigable y para defendernos si no lo es. El reto es que no estamos preparados para ninguno de los dos escenarios. No tenemos un método acordado para transmitir mensajes a una inteligencia extraterrestre. No hay consenso internacional sobre qué deberíamos decir ni quién debería hablar en nombre de la humanidad. Y ciertamente no tenemos manera de defendernos de una amenaza tecnológica avanzada si surge. Nuestras armas más poderosas, los misiles nucleares, no harían mucho contra un objeto del tamaño de Atlas. Incluso si pudiéramos interceptarlo, que no podemos a la velocidad a la que viaja, destruir un objeto de 20 kilómetros solo crearía miles de fragmentos más pequeños que seguirían en curso de colisión. Eso empeoraría el problema, no lo solucionaría. Y si Atlas tiene propulsión, si puede maniobrar, entonces atacarlo se vuelve aún más difícil. Un objetivo en movimiento que puede esquivar es casi imposible de golpear con los tipos de armas que tenemos. Necesitaríamos tecnología que no poseemos, armas de energía dirigida, quizás láseres de alta potencia o haces de partículas, sistemas que entreguen energía a la velocidad de la luz para no dar tiempo a evadir, pero no tenemos eso. Y no a la escala necesaria para afectar un objeto tan masivo, ni con la potencia requerida. Estamos a décadas de conseguir esa capacidad, como mínimo, quizás siglos. Así que, si Atlas resulta ser hostil, nuestras opciones son extremadamente limitadas. Podríamos intentar comunicarnos, negociar, convencer a quien o lo que lo controle de que no somos una amenaza. Pero si eso falla, no nos quedaría ningún recurso. Por eso Loe insiste tan fuertemente en establecer una organización internacional para manejar estos escenarios, porque las decisiones que deben tomarse, y las acciones que podrían ser necesarias no pueden quedar en manos de naciones actuando de forma independiente. Requieren coordinación. Requieren una respuesta unificada de toda la humanidad. Loe hace paralelismos con otros desafíos globales. El cambio climático necesita cooperación internacional porque las emisiones de un país afectan a todo el planeta. La proliferación nuclear necesita tratados y vigilancia porque un estado canalla con armas amenaza a todos. Las pandemias requieren respuestas coordinadas de salud pública porque las enfermedades no respetan fronteras. Un visitante interestelar, sea pacífico o hostil, es un desafío aún más fundamental. No es un problema humano ni nacional. Es un problema planetario y requiere una respuesta planetaria. Pero ahora mismo no contamos con la infraestructura institucional para eso. Las Naciones Unidas tienen comités para la exploración espacial y la defensa planetaria, pero están enfocados en asteroides y desechos orbitales, no en visitantes interestelares. No hay un organismo específicamente encargado de monitorear firmas tecnológicas o coordinar respuestas a posibles escenarios de contacto. Loe propone que eso debe cambiar. Necesitamos una organización con autoridad y recursos para rastrear objetos interestelares, analizarlos en busca de señales de tecnología y hacer recomendaciones sobre cómo responder. Debe ser internacional, con representantes de las principales naciones espaciales y participación de la comunidad científica. Y debe tener protocolos claros, árboles de decisión. Si detectamos esta firma, hacemos esto. Si observamos ese comportamiento, escalamos al siguiente nivel de respuesta. Sin esos protocolos, estamos volando a ciegas. Improvisando. Y cuando tratas con algo tan potencialmente significativo como un primer contacto con una inteligencia alienígena, improvisar es una receta para el desastre. Dice que necesitamos verificar que todos los objetos interestelares sean solo rocas. No asumirlo, verificarlo. Eso significa observarlos cuidadosamente, medir sus propiedades, buscar anomalías, y cuando encontremos algo inusual, investigar a fondo en lugar de descartarlo. Aquí es donde vuelve a entrar en juego la escala Loe que propone.
Cada objeto interestelar recibe una calificación del 0 al 10 según cuántas características inusuales tenga. Y cualquier cosa por encima de 5 debería activar una campaña internacional coordinada de observación. Todos los telescopios disponibles, todas las naves espaciales cercanas. Máximo esfuerzo para caracterizar el objeto y determinar su naturaleza. Para TRES y Atlas, esa campaña ya debería estar en marcha. Deberíamos tener docenas de telescopios siguiéndolo. Deberíamos coordinar observaciones desde los orbitadores de Marte, desde JUICE, desde Juno. Cuando se acerque lo suficiente, deberíamos estar analizando los datos en tiempo real, buscando cualquier señal de que Atlas se comporte de maneras que los objetos naturales no lo hacen. Y sin embargo, según lo que Loe describe, eso no está pasando realmente. Hay observaciones, claro, equipos individuales usando Hubble, Webb y telescopios terrestres, pero no hay una campaña unificada, no hay coordinación central, no existe un esfuerzo sistemático para responder qué es realmente Atlas. Parte del problema es que la mayoría de los astrónomos están convencidos de que es solo un cometa. Ven la coma, la cola, la expulsión de gas y concluyen que es natural. Caso cerrado. Y una vez que llegas a esa conclusión, no hay incentivo para seguir observando. Pasas al siguiente objeto interesante. Pero Loe argumenta que esa conclusión es prematura. Sí, Atlas tiene características cometarias, pero también tiene aspectos que no encajan del todo: la trayectoria, la masa, el momento, la química. Esas anomalías no desaparecen solo porque encontramos una cola. Siguen ahí. Siguen necesitando explicación. Y hasta que tengamos buenas explicaciones, hasta que podamos dar cuenta de todas las anomalías con procesos naturales, no deberíamos cerrar el caso. Deberíamos seguir observando, midiendo y haciendo preguntas porque el costo de equivocarnos, de descartar a un visitante tecnológico genuino como otro cometa más, es incalculable. Perderíamos la oportunidad de aprender de una civilización avanzada. Perderíamos la oportunidad de establecer contacto. Perderíamos las señales de advertencia si el visitante resultara ser hostil. La frustración de Loe es palpable cuando habla de esto. Siente que está gritando al vacío, advirtiendo sobre una posibilidad que nadie quiere tomar en serio. Y sabe que si tiene razón, si Atlas resulta ser algo más que una roca, la gente se preguntará por qué no investigamos con más cuidado cuando tuvimos la oportunidad. Capítulo 9. La reacción científica. Ahora, necesitamos hablar del otro lado de esta historia, porque las afirmaciones de Loe no han ocurrido en un vacío. Han provocado una fuerte respuesta de la comunidad astronómica, y gran parte de esa respuesta ha sido crítica, a veces incluso dura. Tom Statler, de la NASA, quien es el científico del programa para cuerpos pequeños, ha sido uno de los críticos más vocales. Ha declarado repetidamente que todos los datos disponibles indican que TRES y Atlas es un cometa natural. Las variaciones de brillo, la expulsión de gas, el desarrollo de una cola. Todo eso coincide con lo que esperaríamos de un cuerpo helado que se calienta al acercarse al Sol. No hay nada en las observaciones que requiera invocar tecnología alienígena. Statler señala que los cometas son inherentemente impredecibles. Incluso los de nuestro propio sistema solar se comportan de maneras que pueden parecer anomalías hasta que entiendes la física. Brillan y se atenúan de forma irregular a medida que distintas zonas de hielo se subliman. Desarrollan chorros que los empujan en direcciones inesperadas. Se fragmentan y se reforman. Son objetos complejos y desordenados, y Atlas encaja perfectamente en ese patrón. El brillo temprano, que llevó a la estimación inicial de 20 kilómetros de tamaño, puede explicarse por una gran coma que se forma lejos del Sol. Si Atlas es particularmente rico en compuestos volátiles, sustancias que se subliman a bajas temperaturas, podría comenzar a emitir gas antes que cometas típicos. Eso crearía una brillante nube de gas y polvo que hace que el objeto parezca más grande de lo que realmente es. La alineación de la trayectoria con el plano de la eclíptica, la coincidencia de 1 en 500, no es tan inusual si consideramos el sesgo de observación. Es más probable que detectemos objetos que pasan por el sistema solar interior cerca del plano en el que orbitan los planetas, porque es ahí donde apuntan la mayoría de nuestros telescopios. Los objetos que llegan con ángulos pronunciados, perpendiculares a la eclíptica, podrían pasar sin ser detectados. Los acercamientos cercanos a múltiples planetas también podrían ser un sesgo de selección. Notamos a los objetos interestelares que pasan cerca de planetas porque esos encuentros son interesantes, escribimos artículos, los señalamos. Los objetos que no pasan cerca de nada notable podrían pasar desapercibidos. Chris Lintott, de la Universidad de Oxford, ha sido aún más directo en su crítica. Llamó a la hipótesis de tecnología alienígena de Loe un completo sinsentido. Argumenta que proponer explicaciones exóticas para fenómenos que tienen interpretaciones naturales sencillas es mala ciencia. Es el equivalente moderno a ver luces en el cielo y concluir inmediatamente que son naves voladoras, en lugar de considerar explicaciones mundanas como aviones, satélites o fenómenos atmosféricos.
Lintott y otros han señalado que no es la primera vez que Loe hace afirmaciones sobre objetos interestelares siendo tecnología alienígena. Hizo lo mismo con Oumuamua en 2017, argumentando que su aceleración inusual podría explicarse con una vela ligera, una lámina reflectante empujada por la radiación solar. Esa afirmación fue criticada duramente por otros astrónomos, que demostraron que la aceleración podía explicarse igualmente bien con la expulsión natural de gas. El patrón, dicen los críticos, es que Loe toma cualquier objeto interestelar con propiedades ligeramente inusuales, y de inmediato salta a la hipótesis alienígena. Es sensacionalismo, búsqueda de atención, y daña la credibilidad de la investigación legítima sobre inteligencia extraterrestre. Los científicos del SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, han estado particularmente frustrados. Organizaciones como el Instituto SETI están dedicadas a encontrar evidencia de civilizaciones alienígenas usando radiotelescopios para escuchar señales de otros sistemas estelares. Toman la búsqueda en serio. Siguen protocolos rigurosos. Tienen cuidado de no hacer afirmaciones sin evidencia sólida. Y entonces llega Loe y declara que cada roca espacial extraña podría ser una sonda alienígena. Y de repente todo el campo parece menos creíble. Las personas que ya son escépticas con SETI, que piensan que buscar alienígenas es una pérdida de recursos, señalan las afirmaciones de Loe como prueba de que todo es pseudociencia. La frustración de la comunidad SETI es que ellos intentan hacer ciencia cuidadosa y metódica, y las especulaciones de alto perfil de Loe dificultan su trabajo. Se vuelve más fácil para los críticos descartarlos, más fácil para las agencias de financiamiento recortar sus presupuestos, y más fácil para el público agrupar la investigación legítima con teorías conspirativas sobre ovnis y astronautas antiguos. Pero la respuesta de Loe a estas críticas es consistente. Argumenta que la ciencia debe guiarse por los datos, no por preocupaciones sobre la credibilidad o la reputación. Si los datos sugieren algo inusual, debemos investigar, incluso si la hipótesis nos incomoda, incluso si desafía nuestras suposiciones sobre lo que es probable o posible. Señala que la historia de la ciencia está llena de ejemplos donde el consenso estuvo equivocado. La deriva continental fue descartada como imposible durante décadas antes de que la evidencia fuera abrumadora. La idea de que las bacterias pueden causar úlceras fue ridiculizada hasta que se demostró correcta. Los agujeros negros se creían curiosidades matemáticas sin realidad física hasta que empezamos a detectarlos. En todos esos casos, las personas que propusieron ideas poco convencionales fueron criticadas, ridiculizadas, se les dijo que dañaban sus campos. Y en todos los casos, tuvieron razón. No porque fueran más inteligentes que sus críticos, sino porque siguieron los datos y no el consenso. Loe se ve a sí mismo en esa tradición. No afirma certeza, no dice que Atlas sea definitivamente tecnología alienígena. Dice que es lo suficientemente anómalo como para que debamos investigar cuidadosamente, y no deberíamos descartar la posibilidad solo porque parezca improbable. Y hace un argumento pragmático. Aunque la probabilidad de que Atlas sea tecnológico sea solo del 1%, las implicaciones son tan significativas que merece ser tomado en serio. Porque si estamos equivocados, si descartamos a Atlas como un cometa, y perdemos un encuentro genuino con inteligencia alienígena, ese es un error que nunca podremos reparar. El objeto se irá, la oportunidad desaparecerá, y pasaremos el resto de la historia humana preguntándonos qué fue lo que perdimos. Por otro lado, si investigamos a fondo y concluimos que es natural, no hemos perdido nada, excepto un poco de tiempo de telescopio y esfuerzo de investigación. El costo de un falso positivo, de investigar un objeto natural como si fuera tecnológico, es mínimo. El costo de un falso negativo, de perder un objeto tecnológico porque asumimos que era natural, es enorme. Esta asimetría, argumenta Loe, debería cambiar nuestra aproximación. Deberíamos inclinarnos hacia la investigación. Deberíamos mirar con cuidado cada visitante interestelar, especialmente los inusuales, y solo concluir que son naturales después de haber descartado otras alternativas. Pero la comunidad científica dominante no lo ve así. Ven los recursos como limitados, el tiempo de telescopio como valioso, y no quieren desperdiciar ninguno en búsquedas infructuosas. Si un objeto parece un cometa, actúa como un cometa, y tiene una explicación natural simple para sus propiedades, entonces es un cometa. Pasemos a otro tema. El debate se reduce a diferentes filosofías sobre cómo debe funcionar la ciencia. ¿Deberíamos ser conservadores y quedarnos con las explicaciones establecidas hasta que se prueben incorrectas? ¿O deberíamos ser exploratorios y considerar posibilidades poco convencionales incluso cuando existen explicaciones convencionales? Loe está firmemente en el campo exploratorio. Prefiere investigar 100 objetos naturales como si fueran tecnológicos y no encontrar nada, a perder un objeto tecnológico genuino porque lo descartó demasiado rápido. Sus críticos son más conservadores. Quieren evidencia fuerte antes de considerar hipótesis extraordinarias. Y para ser justos con los críticos, tienen razón.
Afirmar que un objeto interestelar es tecnología alienígena es extraordinario. Cambiaría nuestra comprensión sobre lo común que es la inteligencia en el universo. Confirmaría que no estamos solos. Plantearía preguntas profundas sobre las intenciones y capacidades de quien construyó el objeto. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Y hasta ahora, la evidencia de que Atlas sea tecnológico no lo es. Es más bien sugestiva. La trayectoria es inusual, pero no imposible. La masa es alta, pero no incompatible con un cometa denso. Las características visuales son peculiares, pero explicables. La química es extraña pero dentro del rango de variación natural. Nada en Atlas grita categóricamente que sea artificial. Así que los críticos sostienen que debemos quedarnos con la explicación más simple. Es un cometa de otro sistema estelar. Interesante, sin duda, y digno de estudio, pero al fin y al cabo un objeto natural que sigue leyes naturales. No se requieren alienígenas. Donde esto nos deja es en un estado de incertidumbre. Los datos que tenemos no son concluyentes ni en un sentido ni en otro. Atlas podría ser natural. Podría ser tecnológico. No tenemos suficiente información para afirmarlo con seguridad. Y esa incertidumbre es precisamente por lo que Loe sigue insistiendo en más observaciones, más mediciones, un estudio más cuidadoso. Porque la única forma de resolver la pregunta es reunir datos mejores. Capítulo 10. ¿Qué pasa ahora? Aquí estamos. Octubre apenas comienza. Atlas aún es visible en el cielo nocturno, aunque se va desvaneciendo a medida que se acerca al Sol y el resplandor solar se intensifica. Y en las próximas 4 semanas obtendremos respuestas a algunas de las preguntas que se han ido acumulando a lo largo de toda esta historia. El 3 de octubre es el primer gran hito. Ese es el día en que Atlas hará su acercamiento más próximo a Marte, pasando a unos 29 millones de kilómetros del planeta rojo. El Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA estará listo, con su cámara HiRISE apuntando hacia el visitante interestelar. La resolución debería ser suficiente para distinguir el núcleo de la coma que lo rodea, dándonos la vista más clara hasta ahora de cómo es Atlas en su núcleo. Si HiRISE revela un núcleo mayor a 5 kilómetros, si confirma que Atlas se acerca a los 10 o 15 kilómetros de diámetro, eso fortalecería el argumento de Loe sobre el problema del presupuesto de masa. Un objeto grande y relativamente liviano que resiste las perturbaciones de la expulsión de gas empieza a parecer menos un cometa natural y más algo con una estructura diseñada. Si el núcleo es pequeño, solo unos pocos kilómetros o menos, entonces la estimación de 33.000 millones de toneladas podría necesitar revisión. Quizá el método usado para calcularlo tiene errores sistemáticos. Quizá la expulsión de gas es más asimétrica de lo que se asume, creando un empuje que se cancela de maneras que no estamos considerando. Un núcleo pequeño empujaría a Atlas hacia la explicación de un cometa natural. El Mars Express de la ESA, y el ExoMars Trace Gas Orbiter también observarán a Atlas durante el sobrevuelo de Marte. Usarán espectrómetros para analizar la composición de la coma, buscando moléculas que puedan decirnos más sobre dónde se formó Atlas y de qué está hecho. Más dióxido de carbono, más cianuro, algo inesperado. Cada medición suma a la imagen. Y luego está la posibilidad, remota pero real, de que Atlas despliegue algo durante el encuentro con Marte. Una sonda más pequeña, un módulo de aterrizaje, cualquier cosa que se separe del cuerpo principal y corrija su rumbo hacia Marte. Loe calculó que la velocidad de expulsión necesaria no sería grande, solo unos pocos kilómetros por segundo. Desde la Tierra probablemente no lo veríamos. El objeto sería demasiado pequeño, demasiado tenue. Pero los orbitadores de Marte podrían detectarlo, especialmente si está maniobrando activamente. ¿Es eso probable? No, casi con toda seguridad no. Pero es el tipo de cosa que deberíamos estar atentos, porque si sucede, si algo se separa de Atlas y se dirige hacia Marte, eso cambiaría las reglas del juego. Sería evidencia de tecnología que ningún proceso natural podría explicar. Después del encuentro con Marte, Atlas sigue su curso hacia adentro. Durante octubre se acerca cada vez más al Sol, brillando en el cielo, pero también se vuelve más difícil de observar por el resplandor solar. Los telescopios terrestres lo perderán de vista hacia mediados de octubre. Los telescopios espaciales podrían mantenerlo un poco más, pero también tendrán problemas cuando Atlas esté a pocos grados del Sol desde nuestra perspectiva. Y entonces llega el 29 de octubre. El perihelio, el momento de la verdad. Atlas alcanza su punto más cercano al Sol, a aproximadamente 1.4 unidades astronómicas, justo dentro de la órbita de Marte. Y está al lado opuesto del Sol respecto a la Tierra, oculto, imposible de observar. Si Atlas va a hacer una maniobra, este sería el momento. Este es el momento óptimo para una quema inversa de efecto Oort. Usar la gravedad del Sol para amplificar el efecto de cualquier sistema de propulsión.
Un cambio relativamente pequeño en la velocidad en el perihelio podría ser suficiente para pasar de una trayectoria hiperbólica de escape a una órbita elíptica ligada. No veremos qué sucede. No detectaremos la maniobra en tiempo real. Solo lo sabremos después, cuando Atlas reaparezca detrás del Sol a finales de noviembre y recalculamos su órbita. Si la trayectoria ha cambiado, si ya no está en curso de escape, eso nos dirá que algo ocurrió, algo significativo. Noviembre trae una nueva fase de observaciones. La nave JUICE de la ESA, actualmente en camino hacia Júpiter pero todavía relativamente cerca del Sol, tendrá una de las mejores vistas de Atlas al salir de la conjunción solar. JUICE observará con múltiples instrumentos, cámaras, espectrómetros, detectores de partículas. Los datos no llegarán inmediatamente porque JUICE está lejos de la Tierra, y usa una antena de bajo ancho de banda. Pero eventualmente, probablemente para febrero de 2026, obtendremos mediciones detalladas de ese periodo. Si Atlas está particularmente activo después del perihelio, si está expulsando mucho gas o mostrando variaciones inusuales de brillo, JUICE podría captarlo. Y si hay señales de actividad artificial, anomalías que no se puedan explicar con procesos cometarios naturales, ahí las veríamos. A finales de noviembre y principios de diciembre es cuando Atlas hará su acercamiento más cercano a la Tierra. No será un encuentro cercano, hablamos de 1.8 unidades astronómicas, aproximadamente 170 millones de millas. Pero lo suficientemente cerca como para que nuestros mejores telescopios tengan vistas excelentes. Hubble, Webb, observatorios terrestres con óptica adaptativa, todos apuntarán a Atlas, capturando datos en múltiples longitudes de onda. Esta es la ventana en la que tendremos la mejor oportunidad para caracterizar completamente el objeto, medir su velocidad de rotación, su forma, su composición y buscar cualquier detalle extraño, algo que no encaje con el modelo de un cometa. Y luego Atlas seguirá su camino. Pasará más allá de la Tierra, dirigiéndose hacia la órbita de Júpiter. En marzo de 2026, la nave Juno de la NASA lo observará cuando pase cerca de Júpiter. Esa es otra oportunidad para mediciones de corto alcance, otra chance para detectar algo que podríamos haber pasado por alto antes. Después de eso, Atlas o bien saldrá del sistema solar, continuando su trayectoria hiperbólica hacia el espacio interestelar, o se quedará, orbitando el Sol por la ruta que estableció en el perihelio. Si se va, lo veremos desvanecerse en la distancia, hasta volverse demasiado tenue para rastrear, y lo añadiremos a la lista de visitantes interestelares. Un objeto fascinante que planteó preguntas interesantes, pero que al final resultó ser natural. Si se queda, todo cambia. Un objeto interestelar que se captura a sí mismo en nuestro sistema solar, ya sea deliberada o accidentalmente, se convierte en una presencia permanente. Algo que podemos estudiar durante años o décadas. Algo a lo que potencialmente podríamos enviar naves para visitarlo. Y algo que podría, tal vez, responder si intentamos comunicarnos. El punto que Loe repite a lo largo de toda la entrevista, y en todos sus escritos sobre Atlas es que debemos estar preparados para cualquiera de los dos resultados. Debemos observar cuidadosamente. Debemos recopilar buenos datos. Debemos estar listos para responder si el objeto resulta ser algo más que una roca. Porque esto es solo el comienzo. El observatorio Vera Rubin ya está operativo, escaneando el cielo con una eficiencia sin precedentes. Está encontrando nuevos asteroides por miles. Y entre esos descubrimientos, vamos a encontrar más objetos interestelares. Quizá uno cada pocos meses, quizá con más frecuencia si son comunes. Cada uno será una oportunidad, una chance para estudiar material de otro sistema estelar, para aprender sobre la formación de planetas en otras partes de la galaxia. Y tal vez, solo tal vez, una oportunidad de encontrarnos con algo que no fue formado por procesos naturales. Loe quiere que seamos sistemáticos con esto, que califiquemos cada objeto interestelar en su escala, que investiguemos a fondo los inusuales, que no descartemos posibilidades solo porque parecen improbables. Porque el universo está lleno de sorpresas, y el mayor error que podríamos cometer es dejar de buscar solo porque creemos que ya sabemos lo que vamos a encontrar. Atlas es un caso de prueba. Es el tercer visitante interestelar que detectamos y, con diferencia, el más controvertido. El debate alrededor de Atlas, los argumentos entre Loe y sus críticos, están marcando la pauta de cómo abordaremos futuros hallazgos. ¿Seremos conservadores y nos aferramos a explicaciones naturales a menos que nos obliguen a considerar alternativas? ¿O seremos exploratorios, investigando con cuidado y manteniendo la mente abierta? La respuesta a esa pregunta importa porque determina lo que veremos. Si asumimos que todo es natural, interpretaremos cada observación bajo esa óptica, y podríamos pasar por alto firmas tecnológicas incluso si están presentes. Pero si nos apresuramos demasiado a ver alienígenas en todas partes, desperdiciaremos recursos persiguiendo pistas falsas y perderemos credibilidad. El equilibrio es difícil. Requiere buen juicio. Requiere seguir los datos y no nuestros prejuicios.
Y requiere humildad, admitir que no sabemos todo, que el universo podría sorprendernos de formas que no hemos imaginado. Sea lo que sea Atlas, ya nos ha enseñado algo valioso. Nos ha mostrado que los visitantes interestelares no son solo curiosidades teóricas. Son objetos reales que podemos detectar y estudiar. Y algunos de ellos tienen propiedades tan inusuales que nos hacen cuestionar nuestras suposiciones. Ese cuestionamiento, esa disposición a observar cuidadosamente las anomalías en lugar de descartarlas, es de lo que se supone que debe tratar la ciencia. No de aceptación ciega de ideas radicales, ni de rechazo instantáneo. Sino de observación cuidadosa, buenas mediciones y análisis honesto de lo que los datos nos dicen. Los próximos meses serán cruciales, el 3 de octubre, el 29 de octubre, finales de noviembre, principios de diciembre. Cada uno de estos momentos trae nuevos datos, nuevas observaciones, nuevas piezas del rompecabezas. Y para cuando lleguemos al final del año, tendremos una imagen mucho más clara de qué es realmente 3 y Atlas. Hasta entonces, observamos, esperamos y nos preguntamos. Esta ha sido una exploración de uno de los objetos más intrigantes jamás detectados en nuestro sistema solar, un visitante interestelar que desafía nuestra comprensión, y amplía los límites de lo que creemos posible. Ya analizamos la trayectoria, las improbabilidades estadísticas, los cálculos de masa, las anomalías visuales, los misterios químicos. Escuchamos los argumentos de Loe y los contraargumentos de sus críticos. Exploramos qué significaría si Atlas fuera tecnológico y qué deberíamos hacer al respecto. La historia de 3 y Atlas aún se está escribiendo. Se acerca el 29 de octubre. Y cuando ese día llegue, cuando Atlas desaparezca detrás del Sol y decida quedarse o irse, sabremos un poco más sobre nuestro lugar en el universo. Gracias por acompañarme a explorar este misterio. Si encontraste este análisis profundo valioso, te agradecería que presionaras el botón de me gusta, y te suscribieras para más contenido como este. El universo está lleno de misterios, y apenas estamos comenzando a descubrirlos. Antes de despedirme, debo mencionar que todas las afirmaciones aquí discutidas se basan en datos públicos y estudios publicados. La interpretación de esos datos, en particular la hipótesis de Loe sobre posibles orígenes tecnológicos, sigue siendo controversial dentro de la comunidad científica. La mayoría de los astrónomos creen que Atlas es un cometa natural, y esa sigue siendo la explicación más probable. Pero las anomalías son reales, las preguntas son válidas, y la conversación vale la pena tenerla. Mantente curioso, sigue mirando hacia arriba, y recuerda que el universo ya nos ha sorprendido antes y sin duda nos sorprenderá otra vez. Si has disfrutado esta exploración, te invito a darle like, suscribirte o compartir tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima, que descanses bien.